Hola audiencia, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. Estamos con el presidente de Libertad, doctor Lorenzo Llores. ¿Cómo te va, doctor? Bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para vos y todos tus compañeros. Bueno, ¿qué tal, doctor, la victoria? Perdón, que me de concentradito. La victoria de Libertad, el partido, las sensaciones que te dio, comenzar arrancando, un montón de cosas. A la espera de Barbosa, que creo que llega mañana, ya se despidió de Independiente. Sí, y bien. Realmente, viste, con mucha expectativa habíamos esperado este partido donde era la primera fecha, donde uno un poco testaba un poquito el equipo, cómo venía, y la mano del técnico nuevo, o sea, cambios en algunos jugadores, o sea, había mucho que probar, y para más con un rival duro, un rival directo, de visitante, o sea, tenía todos los ingredientes como para poder hacer un buen examen. Yo creo que se hizo un buen papel. Más de lo esperado, el rival, contanos cómo vieron. ¿Te viste a la cancha? ¿Estuviste o, doctor? Sí, estuve. Sí, me sorprendió, jugó bien el equipo. Creo que en el primer tiempo debíamos haber liquidado ya el partido, pero no fue así, desperdiciamos oportunidades claras y bueno, eso después cuesta. Menos mal que no nos hicieron el gol, porque si no se complicaba más, pero creo que se hizo un buen papel. Hay cosas que ajustar, obviamente, hay mucho que mejorar, pero yo creo que va por buen camino. El debut absoluto de Ramón Martínez. Sí, debutó por lesión de Hugo Martínez, López Martínez, que se lesionó ya en el primer tiempo y bueno, tuvo que ser cambiado. Y debutó Ramón, creo que lo hizo bien, le falta todavía, tiene que ensamblarse, verá lo que el técnico quiere, a sus compañeros nuevos, o sea, de vuelta lleva un poquito de tiempo eso, pero entró bien. ¿Del Valle? Y el Valle, dentro de lo que él hace, el desborde, el carácter, creo que lo hizo bien. Es un chico joven, tiene 22 años, va a ir mejorando. Sí, es un jugador importante también. ¿Báez? Cumplió bien. Tenemos que ajustar esa defensa todavía. Ahí, si viene Barbosa, yo creo que va a entrar seguramente a jugar ahí con Báez, y yo creo que va a solidificar un poquito más esa defensa, a pesar de que Canales cumplió muy bien y el banco estaba bien, o sea que con eso deberíamos estar ya bastante bien cubiertos en esa zona. ¿Qué pasó con Martín Silva, doctor? Tuvo una contractura muscular en la práctica del día jueves y se lo guardó para que no aumente ese problema. Entonces no llegó, estaba bien, no se quiso arriesgar y jugó Carlos, ¿verdad? Eso hizo, que está bien, tiene que jugar también, para eso está ahí. Bueno, pero hay ausencia, la de Iván Franco, por ejemplo. No, faltaron jugadores. No, pregunto yo, lo de Iván Franco, que iba a ser transferido, disculpame, se quedó, se frenó. Lamentablemente no anduvo bien cuando fue llamado a la selección, y por eso te pregunto yo el tema de Iván Franco. ¿Cómo está él? No, bien, está en el plantel de primera, practica normalmente. Ahora depende de él que levante su rendimiento y en las prácticas justifique, ¿verdad?, lo que el técnico le pide, lo que el técnico quiere, y seguramente tiene que ganarse de vuelta un puesto en el equipo de primera. Ahí tenemos nosotros en este momento en el plantel una gran cantidad de jugadores, con lo cual se establece una competencia sana entre ellos para ver quién está mejor. Yo me voy a las prácticas a ver generalmente y realmente es muy interesante ver las prácticas, los partidos que hacen, porque nadie regala nada, todos quieren jugar y es lógico que así sea, ¿verdad? Para eso se preparan y hay una sana competencia entre ellos. Y bueno, doctor, ¿qué más se puede agregar, Víctor? Sobre el pase de Merlini, doctor, ¿él ya podría estar habilitado para el jueves? Sí, esa es la idea. Entre hoy y mañana, porque la AFA estaba cerrada, ¿verdad?, el fin de semana, entonces el viernes hubo un feriado allá, y sábado y domingo no trabajan, entonces hoy seguramente estarían ya emitiendo el pase entre hoy o mañana.
Bueno, y con la de la pase de Barbosa también que está llegando mañana, estábamos leyendo en su despedida en Independiente de Avellaneda. Chao, doctor, gracias. Y después está la Copa Libertadores que arrancan, ¿cuándo arrancan la Copa ustedes? La segunda semana de marzo. Todavía En falta, marzo, todavía falta. Tenemos tiempo justo como para que estos refuerzos también se vayan ensamblando en el equipo y vayan entendiendo, como te digo, lo que el técnico quiere de ellos. El jugador de Libertad, ¿quién elegí la figura de ayer? A mí me gustó mientras estuvo en la cancha porque hubo varios puntos altos, pero a mí me gustó mucho Hugo Martínez, el chiquito. A él le decir la figura de la cancha para presidente de Libertad, Hugo Martínez. Sí, porque clarifica mucho el fútbol, no solamente en la contención, sino que un chico que tres cuartos para adelante en la cancha va bien, mete buenos pases y jugó bien. Hasta que lastimosamente se lesionó en el primer tiempo y tuvo que ser reemplazado. ¿Y cómo anda él ahora después ¿te enteraste, te dijeron el informe clínico médico? No, hoy todavía no. Seguramente a la tarde vamos a tener eso porque hoy practicaron de vuelta a 8:30 de la mañana y practicaron fuerte los que no jugaron y hicieron regenerativos los que jugaron ayer. Seguramente ahí vamos a tener un reporte médico para ver cómo están él y Baez, que también se golpeó. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Gracias. Arturo. Es cierto, Baez también se golpeó ayer, ¿no? Sí, salió lesionado. Hay que ver el En informe. una de las últimas jugadas, sí, Bogarín también terminó tocado. Bogarín en ese taco me Cara parece posterior del siempre. muslo derecho se tocaba el cerebro. Hay una jugada que gana la línea de fondo y hace un taco y ahí creo que sintió. Bueno, vamos a premiar la pelota que se juega la Copa Libertadores y Sudamericana, la pelota oficial tenés vos. Así mismo, tenemos la pelota oficial de la Conmebol que se juega en la Libertadores, la Sudamericana que se va a utilizar allí. Vamos a ir después recibiendo los llamados correspondientes. 20 llamados, uno de 8. Perfecto. Y hacemos ping-pong. O una o dos tandas. Puede ser una de 10 y después otra de 10. Como quiera vos. Para... Es un premio muy bueno. ese. Linda pelota. sí, Vamos muy a regalar a la audiencia 10 llamadas y 10, un finalista. 10 Sí. finalistas. ¿Qué número, niño? 618-4700. 618-4700. ¿Cómo está Hugo emotivamente hablando? ¿Bien? 10 puntos. No 10 está puntos. bloqueado. No. 10 puntos. ¿Está bien? ¿No? Sí, súper No, bien. pues si está bloqueado, avísame. Va No, a no, ser está va a ser bien, Ricardo y va a ser bien, yo, porque sentimentalmente cuando te agarra vos el tema, otra vez, Ricardo. Sí. Cuando él la agarra sentimentalmente, él se bloquea, pues. 10 puntos. No está bloqueado hoy. No. Nada. Y nosotros reconocemos, él está pero no está. Él te escucha, te mira pero no te escucha. Ahora cómo está. Bien, 10 puntos. ¿Entendés, pues, niño? 618-4700. ¿Vos querés que vamos a traer una banda de músicos para recibirte, Gustavito, que No. volviste de vacaciones? ¿Querés traer una banda de músicos? Vamos a poner acá, y entonces, porque Gustavito oí que era Pero una banda de una músicos. alegría tenerlo a Gustavito. volvió, Una volvió alegría. Gustavito, Le sí, dijiste sí. a Choco cuando estuvo ahí. No, Choco, que hubiera sido en nuestra vida si vos no estabas, le digo, Gustavito. Pon una banda de músicos y te van a Estábamos a punto de recibir. tirarnos al segundo piso. Ahí está, venimos automanejea Gustavito. Una banda de músicos recibida a Gustavito. Ustedes vaya de emociones, sí me fácil. Le veo bien a Gustavito. Le veo bien, Tiene sí. un grave problema. Facilongo. Cuidado con lo que digo. Yo voy a contar después la historia. Cuando salió ahí viste, enfrente de la esquina. Sí, En sí, Equipa. Y en sí. realidad urbana. Y él no supo si... Teléfono, niño. Están los oyentes. Hola, buenos días. En segundos. ¿Quién es lo que está Dale antes? una nota, me dice Gustavito. ¿Quién? Valdo Martínez después. Sí, ¿cómo te va, Valdo? Arturo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Osvaldo, el partido. Yo le estaba diciendo a Ricardo en la transmisión, déjame confesarte esto. A ese ritmo no, Osvaldo. Entraste endemoniado y que no me deje mentir Ricardo, ¿verdad, Ricardo? Sí, así fue. Así Yo fue. le dije, no va a aguantar. Y todavía dije, él cree que está en México. Así dije. No, la verdad que sí, lindo partido, Arturo. Lindo partido. Sabíamos que nos enfrentamos a un equipo que maneja muy bien la pelota, tiene jugadores con mucha dinámica, de muy buen toque en el medio campo. Y nosotros, la verdad que el primer tiempo hicimos prácticamente casi perfecto, ¿verdad? A pesar de ese gol del empate, yo creo que fue casi al último minuto del primer tiempo, pero conforme, la verdad, y mucho por mejorar para que seamos protagonistas del torneo. Bueno, vos sabías que te iba a faltar resto, Osvaldo. No, claro, obviamente, Arturo, porque no hice la pretemporada con el equipo, vengo de estar parado casi
2 meses, porque para nosotros terminó el torneo allá en noviembre, más o menos a mitad de noviembre, y entonces sabía que físicamente no iba a estar al par de mis compañeros, ¿verdad? Y el profe Chito sabía bastante bien eso, y creo que igual, como te dije, poco a poco yo creo que voy a agarrar ritmo, tanto futbolístico como físico. Mucho panorama, mucha visión, buena asistencia, disparo. Ese va a ser el Osvaldo Martínez cuando esté enterito. Esperemos que sí, Arturo. Esa es la idea, de llegar al tope de rendimiento, ¿verdad? Creo que uno siempre tiene que mejorar día a día, y yo creo que con la ayuda de mis compañeros eso va a ser importante para que pueda llegar al tope de mi rendimiento, y eso también va a depender mucho de mi persona, para que lo más rápido posible llegue al par de mis compañeros, tanto físico como futbolístico, y eso poder ayudarle a mis compañeros en lo que mencionaste, ¿verdad? Puede venir del fútbol mexicano, y Tigres juega la final del Mundial de Clubes, Osvaldo. Sí, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí, Tigres es un gran equipo. Yo creo que es uno de los mejores equipos, al menos del fútbol mexicano, por todo lo que representa y por lo que es, porque ya ellos vienen jugando hace tiempo juntos, y yo creo que va a ser una digamos, contento con ellos, porque y más todavía porque hay un paraguayo ahí en el caso de Carlito González. ¿Gignac puede ganar casi 5 millones año en Tigres de dólares? Ahí me mataste, Arturo, no sabría cómo tenemos decirte. información. Tigres está a la altura económica de los grandes en el mundo. Sí, claro que sí. Yo digo que sí, Arturo. No, por eso, sin entrar en los detalles de cuánto, porque acá parecería ser que Tigres, el fútbol mexicano paga bien, y hay grandes figuras en Tigres, comenzando el arquero. Sí, es de los mejores. Sí. Es de los mejores equipos que paga ya en el fútbol mexicano. Claro, acá saco como va a jugar con el Bayern, que seguramente va a ganar hoy, creemos favorito a ganar, creemos que va a ganar favorito, entonces los muchachos ya dicen, no, va a ganar el Bayern de Tigres. Y yo creo que hay que poner mucho cuidado con Tigres, Osvaldo. ¿Cómo? Que hay que poner mucho cuidado con Tigres de México, y vos conocés bien la plaza. No, claro que sí. No, y más todavía contra un equipo que se defiende muy bien, trata muy bien la pelota también como Tigre. Yo creo que va a ser una final justa si en este caso llega Valla también, ¿verdad? Porque ambos equipos tratan muy bien la pelota y tienen jugadores equilibrantes de media cancha para arriba. Osvaldo, gracias por este tiempo, muy amable, éxitos. Te mando un fuerte abrazo. Espera, Osvaldo. Decime. Antes, disculpame un poquito, 19 millones de pesos mexicanos, ¿cuánto sería? Eso gana Gignac. 4.800.000 en dólares. Yo te digo, ¿Cuánto? 19.603.000 pesos anuales. casi 5. 19 millones. Y son 20 millones, ¿verdad? Sí, casi 20 millones de pesos, así mismo. Pesos mexicanos. Yo creo, déjame hacer la suma. Yo creo que son como casi 810 mil millones de guaraníes. ¿Y cuánto en dólares? ¿Y en dólares? Y en dólar sería casi 100.000. No, como 950, casi 100.000. Vamos a ponerle. Más o menos. ¿Mensuales eso es? No, anuales dice aquí. Vamos a Sí, sacar. claro, anuales. Sí. Anuales. ¿Anual casi 5 millones de dólares? Sí. Porque eso dice aquí. Y esto no incluye primas ni bonos por rendimiento que tiene aparte el jugador. Bueno, ¿para qué te metiste en el tema si Osvaldo no Porque, quiere? como dicen, pesos mexicanos, por Bueno, eso... listo. Chao, Osvaldo. Chao. Osvaldo Martínez. 4.800.000 dólares. ¿Cuánto es? Me parece que hay una pequeña falla en la cuenta, en el cálculo. Vamos a sacar Pero 4 millones, aquí encontré más abajo, dice 4.6 millones de dólares esta página, pero hay otra página que dice 4.6, está por Sí. ahí. Sí. Está ¿Y bien. lo que Pero- por cuánto? Veo? Por 200. En un año es poco. Sí, para poco. lo que gana. Sí. Y bien, si nomás me a buscar, niño. Está a la altura, por ejemplo, Boca, River, Flamengo, en presupuesto. Tigres. Si no es más. ¿Verdad, Alfredo? Sí. No le superan. Bueno. Si no es más.
Entonces ustedes cuando juegan de cancherita y se va a ganar Valle, va a ganar Valle, va a ganar Valle, yo le dije cuidado con Tigres. A mí me encantó el primer tiempo. ¿De Tigres? Me puse a aplaudir. Pero el volumen de juego del Bayern es terrible. La presión va que... a jugar, va a ganar por Walcover, que no se No, presenta, no, Tigres, no, bueno. no, pero la pero presión es más- del Bayern es Esperana, infernal. Escuchá lo que te anticipó, Waldo. Tiene buena defensa Tigre, dijo. Te anticipó como... Hay que jugar, ¿Y quién le va a parar? ¿Vos crees que el Quiñones es fácil? ¿Quién? Quiñones, el colombiano que juega sobre la izquierda. ¿Vos le viste? Ayer no vi el partido, ¿Qué pero sé puta? quién es. No, Yo vale. no sé cómo este no juega en la selección colombiana ahora. ¿Cómo no juega? Bueno, pero por algo está donde está. Luis Quiñones se llama. ¿Qué puta? Y el Carlos González, qué concentrado, qué lúcido el 9 de Tigres. Y estaba leyendo que cuando lo contrataron, era ¿dónde jugaba ante él? Pumas. Pumas. Puma, dice, era para el Mundial de Clubes. Y es lo que se pega el lujo el Tigres de México. Vamos a llevarle para el Mundial de Clubes, vamos a llevarle, queremos ser campeón. Sí, ellos pueden hacer, tienen una empresa detrás, tienen toda una Ustedes los ciudad. europeístas porque creen que estuvo en la eliminatoria de Rusia, estuvo en 2 juegos. Ustedes los europeístas creen que no le van a restar mérito a eso me acordar Boca Real Madrid también cuando le gana a Boca 2-0 que ya está. En la previa era Real Madrid y Palermo hace los 2 goles, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero Boca... Pasó en la bueno, historia, bueno, pero Boca ese tenía otro otra- gol. otro nivel, Bueno, otro Palermo le hace el gol, ¿ustedes se acuerdan? Así nomás. Es fútbol argentino contra Otro europeo. nivel, sí. Este es fútbol mexicano. Bueno, te iba a decir una cosa que te iba a enseñar, pero no me vayas a buscar más. Me prometés que no te vas a enojar conmigo. No. Me prometés. ¿Dónde No, estarán las no. apuestas en las casas de apuestas? Te voy a decir lo Día que uno. pasó. Vos me escuchás, Luis. Atentamente, como siempre. Ah, claro. Te voy a contar algo, Alfredo Damián Mendoza. En el 61, ¿qué edad tenías vos? Todavía no nací, Arturo. Muy bien. Vos en el 61, ¿qué edad iba a tener? Tenías. Menos 31. A la puta. Perdón, me salió el alma. Ocurre que cuando se hizo Paraguay venía el Mundial de Suecia. Me causa gracia. Yo era mitad ahí. Me fui a la cancha con Humberto. Estuvimos, don Esteban Cabañas, papá del querido doctor Papi Cabañas, le invitó a mi hermano, porque Esteban Cabañas era músico. Y nos fuimos y pasa el ómnibus, estamos con Humberto, mi hermano, en Teniente Bañante, que era, y dice, ¿dónde van al estadio? ¡Oh, güey! Eso no existe más. No Un existe. ómnibus mío vacío, no hay nadie. Vamos, güey, ya, güey. Y nos fuimos. Yo vinaba, mirá la leca. El técnico Aurelio González. Muy bien, Sí. que no me deje mentir Humberto, vimos el partido, Carvajal, el arquero de México. 5 mundiales. Salvo que esté equivocado. Carvajal. Y yo vinaba. Fíjate. Yo vinaba, no es que llovía fuerte. Bueno, listo. Y Paraguay le dieron un rival para irse al Mundial de 62. Déjame no mandar ahí sobre la mesa. Gracias. ¿Dónde me quedé? Yo vinaba. No es que yo vinaba. Un rival. ¿Vos estás concentrado? Le bro? dieron un rival a Paraguay. México. No es que le dieron, salió. Sorteado. Después Ecuador, no sé quién jugó. Y era fruto de la presencia paraguaya de Suecia y su clasificación. Paraguay tenía un solo rival, México. Poner para mandar a músico, Gustavito. Acá ya se dijo, qué puta. Con este equipo que tiene Paraguay, los mexicanos. Ya vamos a ir ya Paraguay, México. 1961 para el Mundial de Chile. Y todo el ambiente era que Paraguay ya pasaba. Paraguay había perdido 1-0 en México. De ida. Allá. Pero el partido de vuelta era para los perros paraguayos. Todas las plazas ya de baile. Paraguay se va al Mundial. México, allá con una acá le vamos a reventar. Puso el equipo más ofensivo habido por haber. Aurelio González, con decirte, ¿vos sabés quién fue Benicio Ferreira? Benicio Ferreira sí, lo conozco Estaba de Ciudad nombre. del Este, Sí, lo por hizo eso. jugar a la derecha. Fernando López, el 9. Fíjate vos ese equipo y fíjate vos la delantera que tenía para este partido. ¿Qué pote? Hijo mexicano, adentro. México venía de una gira, entre comillas, de jugar creo que 8 a 10 partidos en la CONCACAF. Le hacía jugar con cualquiera. A México, iba pasando por etapas, y ese ganador de esa liguilla iba a jugar contra Paraguay. No se sabía si era México, pero México avanzó. Si vos tenés ahí, van a tener los partidos preliminares que hizo México para venir acá. Su máxima estrella, Carvajal. Una delantera un equipo paraguayo. Sí, Carvajal. Estoy esperando qué pasó con Paraguay. ¿Por qué no ganó Paraguay? Y así son ustedes. Paraguay era el Bayern, Múnich.
No, no creo. No. No, lo está estaba bien. entendiendo. Haciendo, Ya, sí. haciendo la comparación de cómo venía uno y cómo venía otro. Ah. Yo pongo la comparación Sí. de lo que era el fútbol en América. Sí. Lo que, él no entiende eso. No creo. Es lo que era el fútbol en América. Yo pongo el ejemplo. ¿Por qué digo Bayern? Porque acá también se le eliminó a Tigres. Ahí nomás digo Bayern. Para vos también Bayern le va a meter 5 a Tigres. No, le va a meter 5 a lo mejor. Ustedes son europeístas. No. Y 2 goles de diferencia. 2 me goles, parece. muy bien, está grabado eso. Y se van a meter, ¿sabe dónde los 2 goles? Entonces, no, ¿por qué Dios me mira? Pero si el fútbol No, es pero pasión. no tiene Tigre con qué, Arthur. Es buen equipo, nadie Sí, discute que es buen equipo. Pero un a la equipo altura de Penení Bayern- como Palmeiras le hizo partido. Porque Palmeiras es un equipo flojito. No, es buen equipo también. Palmeiras. Es buen equipo. La última imagen lastimosamente nos queda que la final la ganó así, la semifinal de vuelta sufrió, pero es buen equipo. Pero no es el mejor. No. El mejor sudamericano. El Valle está el Liverpool, por con encima. Nacional. Falleció nuestro colega de Unicanal, ¿vio? Sí, sí, sí. Qué fuerte será. Sí, ya sé, pero yo tengo otra cosa, Gustavito. ¿entendés? Rubén Reyes, sí, sí, sí. Yo me sé que me dijiste también por el colega argentino, Di Blasio. El colega. Sí. Colega argentino que lo tuvimos acá un par de veces, que transmitía partido para Quilmes. Y como son colegas, se mezclan Di Blasio, 50 años y tanto. 54. No nacerá. Rubén Reyes. Sí, Rubén Reyes. Yo me acuerdo bien de él. No tuvimos así un contacto, pero lo veía. Sí. ¿Y de qué falleció? Tuvo un accidente casero y se le complicó. Pobre, nuestro más sentido pésame a toda la familia. Nuestro más sentido pésame. Amigo de la infancia, dice Alfredo Bateone. Era mi amigo de la infancia, señor, dice. Y ahora, él es. Sí, Rubencito. ¿Vos llegaste a hablar con él? Yo trabajamos juntos en Radio 1. Y después lo encontré en otra radio, cuando estaba en la FM, lo encontré en el... Era jefe de prensa. Nuestro más sentido pésame, nuestro más sentido pésame. Y después termino contando lo de México, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sobre Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yapushupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Di Blasio, el colega que falleció. Di Blasio, Di Blasio, así mismo. Di Blasio. Dios lo tenga en su Relator gloria. de Quilmes. Sí, señor. De la zona de Quilmes. También estuvo el 1 de marzo, me dice Chocovera. Sí, también, Gustavito, pero quiero que me entiendan, hermano. No. Muy amable, gracias. Bueno, y continuamos, porque esto tiene que continuar. Y ya acá, músico, folclore. Aurelio González arma, fíjate por la delantera para los de Viejuca, por la configuración del 61, y vas a ver las estrellas del fútbol paraguayo. Porque después triunfa una enormidad, Tony Ferreira afuera, por ejemplo. Y yo le digo Bayern entre comillas, porque así como ustedes le están descalificando a... No. a Tigres, Espera. acá se les Espera, calificó a no. México. El fútbol no es descalificación a uno para... De calificar al otro. Para... ¿Cuándo queda la final? No, dar El la... jueves, a las 3 de la tarde. Y vamos a estar en comunicación. Yo le voy a estar con usted a ver el gol de Tigre, a ver qué dice. Igual, falta que hoy clasifique Bayern, porque el fútbol puede tener bueno, sorpresa. pero- Bayern al Ali no, juegan pero hoy a usted las ya 3 le de da la tarde. finalista. Al Ali. Fíjate, Al Ali de Egipto. Ali Egipto, fíjate, campeón egipcio, fíjate por ahí. El otro día Gustavo Costa dijo una cosa, siempre están los mismos en la final, dicen, siempre ganan los mismos. Y los Pero que ahora tienen por más primera vez presupuesto. un mexicano en la Puede, final. puede que sí, por una cuestión Siempre es una primera fortuita, pero si es por fuerza futbolística. ¿Qué tal, Luis Fernando Cáceres? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, contanos tu debut en Olimpia, contanos el partido ante Libertad, contanos. Y fue un lindo debut para mí, ¿verdad? Creo que hice bien las cosas, pero lastimosamente no disfruté tanto por el resultado, ¿verdad? Que no sé yo. Siempre se habla del peso de la camiseta. ¿Cómo te sentiste? Primero un poco asustado, sentándote. ¿Qué confesiones podés hacer sobre eso? Y la verdad que los primeros 15 minutos me costó un poco, estaba muy ansioso, ¿verdad? Por lo que significa Olimpia.
por lo que es el club, ¿verdad? Pero después ya me asenté más y me quedé más tranquilo. Aparte con ese ataque, con la habilidad, la corrida de Seba Ferreira, la técnica y lo que esta escuela Cardoso lo hace fácil, ¿eh? Sí, por eso te digo, ya me enfrenté varias veces a ellos y es difícil, muy difícil marcarle a los dos, pero por suerte ayer pude hacer mi trabajo bien, ¿verdad? Y eso es lo que importa. Bueno, ¿y qué dijo al terminar el partido Gorosito? ¿Habló con ustedes o cada uno toma su cosa y se va? Hasta hoy. No, obviamente habló con el grupo, habló con nosotros. Anímicamente lo notamos también por el tema de lo positivo que tuvimos, ¿verdad? Creo que le afectó un poco al grupo eso, ¿verdad? Pero después todo bien, habló, dijo que jugamos bien, que el segundo tiempo estuvimos más pulsantes, más bien, ¿verdad? No pudimos nomás embocarla y por eso lastimosamente no se dio el resultado. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Quedó conforme el técnico? En la conferencia de prensa quedó muy conforme Gorosito con ustedes. Sí, por eso te digo, quedó conforme con la actitud que pusimos desde el comienzo, ¿verdad? Y eso rescató él. Bueno, gracias por este tiempo, Luis. Seguiremos charlando. Esta cena arranca, ¿eh? Gracias, Luis. Dale, así mismo, Arturo. Un abrazo a todos. Gracias. Luis Fernando Cáceres y Pedro Nahuel Guzmán, Sí, el Tigre, el que lo representa es Pedro Aldave. Sí. Sí, de Rosario. De Rosario. Sí. Por eso le llevó Pio, que Rosarino. Sí. Juan Ñuls llegó a la semifinal, aquella Libertadores en la cual Martín era el arquerazo. técnico. Sí, el equipo de Tata estuvo. La verdad, Newell se quedó sin un gran ¿Qué arquero. edad tiene? ¿40? Buenísimo. Tener 34 más o menos. Es muy buen arquero. Buenísimo. Muy buen arquero. Cuando Y que él sabe lo que hacía ayer. sí, Cuando agarró una pelota, él sabe. 34. No, tiene 34 mucha años de experiencia. realidad. pero tiene en mucha medio experiencia. se le va de Arriesga mucho con los pies. No, pero sí. los Pero juega arqueros, bien con los pies. los Sí, arqueros juega no muy están muy Él bien, estaba la hace rato, mayoría. desde el 2015 que ya está en el fútbol mexicano, en Tigres más Juega bien con los pies. Sí, fíjate un poco Campeón el equipo de en Ñuble, Paraguay. con Tata. El mismo. No, acá 0-0. ¿Y no hay equipo de Paraguay en el No 61? encontré el equipo del 61. Encontré los resultados de ese repechaje. Ahí hubo una interna muy fuerte que después ascendió. No está el equipo de Paraguay. No estoy encontrando. Y eso para darte cuenta de cómo nos manejamos. No, pero ahí tiene que poner. No sé quién tenía que escribir eso. No sé. En la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahí tiene que entrar, en todos los jugadores de la selección tienen que estar nombre, Ahí. apellido, fecha de nacimiento, goles, estadísticas. Archivo, campo. Entro a ver los resultados. Por ejemplo, Archivo 5 de ya. noviembre del 61. Me sale una ficha, 0-0 el partido. Allá. Pero al entrar no me sale la lista de los jugadores. que le dijo al gran capitán, no, ¿por qué me pone ahí? Le digo. ¿Eh? Sí. Y despuus yo sé más cosas y me voy a callar, porque ustedes no me creen, pues. No, yo sí te creo. Entonces le dijo, te voy a poner en la calle, y se le dijo, eso no es mi puesto. El jugador le dijo al técnico. Es que no, era lo supuesto, es lo mismo que... No vos le importa. pones, Perana, no te vayas a saltarme. No, pero que el Es lo jugador te mismo va a que a decir. Julio Dos Santos, vos lo pongas de puntero derecho. Yo encontré un equipo, señor, de Entonces va a Paraguay. decir Julio Dos Santos, voy a jugar. Pero está claro que no es lo mío, ¿por qué me pone ahí? Julio Dos Santos, puntero derecho. Le va a decir Julio Dos Santos, en tu mejor tiempo, Julio Dos Santos. Sí. En su mejor tiempo. Sí. O al mago Alvarenga que te diga en su mejor tiempo, ¿por qué me va a poner a la derecha? Poneme donde yo te voy a rendir más. ¿Qué pasó, niño? Ramón Mayereyer. El arquero Mayereyer, sí, Dalino señor. Monjes, El de- Carlos Monín. Bueno, ahora tiene que salir. Dalino Monge, uno de los mejores centrales en la historia del fútbol paraguayo. Carlos Monín, que después jugó en Francia. Sí. Y Dalino jugó en los dos. Y Dalino era Después el vino a gentleman. Cerro él, Sí, Monín, el gentleman. sí. El Olimpia también jugó. El gentleman de la zona defensiva. Luis Gini, Lateral derecho que jugó un Sol fantástico. Fernando López, Fernando López era el 9 de Libertad. Gerardo Núñez. El 8 de Luqueño. Vos no tenés, después jugó en Olimpia. Bueno, tengo que hacer, bueno, vos me estás sometiendo a un... No, aquí están los No, nombres. vos tenés que Salvador, dar la radiografía. Nosotros no estábamos Breglia, jugando eso. Breglia, No, Salvador, que el Salvador, Salvador Breglia, por Breglia. favor, lateral izquierdo, puede jugar Emblemático. puntero derecho. Justo después. Pastor Leiva, El número 10, apodado Pie de Goles, después escribió libros sobre el fútbol paraguayo en colegiales, después fue un orientador, Justo Pastor Leiva, notable. 3 goles le hace a Olimpia y su consagración sobre Arco Norte. Le hace a Olimpia 3 goles jugando por Guaraní, después Juan Graciano González, Caí González, Caí puntero izquierdo, González. después. Eliseo Infram El 8 talentoso que fue a Francia y volvió, y después. Claudio Lescano. El volante central. Así marca el equipo titular. ¿Y Tony Suplentes, Ferreira? No marca suplentes, solo esos nombres. Ah, no, pero entonces es incompleto. Ahí no tenés 11 jugadores vos. No tenés 11. Porque a Benicio le hace jugar de derecha. El técnico Lele González, yo vi a Vinaba. Y es que es para ver pan comido. Y busca a la Federación Mexicana, le va a reprochar a Alfredo Mendoza, que nos cuente la Federación Mexicana cuántos partidos jugó antes México. México formó con Carvajal, El arquero, el mejor arquero de todos los tiempos de México. jugó
contra Estados Unidos. Después. Nájera, Farfán. Después 8 partidos. Canadá no quiso jugar contra los verdes y Después. el grupo de Norteamérica y el Tri debió enfrentar entonces a Costa Rica. Después, mirá lo que enfrentó. Vencedor del Después. grupo de Centroamérica en marzo de 61 se perdió venganza y se jugó con Antillas holandesas. Seguí, mirá todo lo que le hicieron hasta jugar acá. Después. Antillas holandesas. Hasta ahí me marcan. No, más partidos, creo que hizo 5-0. Y sí, porque eran ida y vuelta y ya jugó contra ellas. Sí. Así mismo, brillante Ricardo. Terrible era. sí. Hasta que vino Ahí acá. jugó. Hasta que vino acá. Como decía Papito Paloma, México ya es México. Con Paraguay, con esta figura de Paraguay, pero de la gran puta Sí. del primer mundo estamos hablando. Sí. Y nos vamos a menospreciarnos a nosotros mismos. No, Paraguay tuvo excelentes jugadores y al mercado mundial fueron. Sí. No es que acá nomás. Más que Después ahora. Después fue estrella en el Barcelona, en Boca. Acá ahí. Sí. No. Sí. ¿Sabe por cuánto le transfirieron en la época de Elías Saba a los 3? No. El día sábado. ¿Transfería también? Elías Saba era presidente de la Olimpia. Ah. Están en todas. Y muy bien por lo que él hizo en la mesa. Era un empresario como hoy es el mundo de hoy. Manejado también en ese sentido por dueños de clubes, con la diferencia que acá no hay todavía eso. El chino, ¿cómo se llama? Que compró. Hay un club que los chinos están comprando club ahora. Un club europeo, famoso. ¿El City? No, el City no. Los chinos están comprando Estaban club. detrás del Newcastle hace poco. Pero Y no se al pudo final dar. No se Y pudo dar. Gaddafi tenía uno en Italia. Sí, señor. Su hijo vino a jugar ahí. Y Nosotros antes compramos la pelota para poder jugar. Y este compró un club para que su hijo pueda jugar. Qué bueno. está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Seguimos. No quiere, Alfredo, no quiere, le cuente la historia. No, yo sí quiero. No, quiero. no, Me pero interesa ahora- Aquí encontré muchísimo. una saber. entrevista a Carvajal sobre esa cuestión. Dice: el viaje a Asunción no fue sencillo, no viajábamos todos juntos y era sin nada de comodidades. Además hacía mucho calor en el estadio, una humedad muy fuerte que nos pesó. Nos tiraron mucho, pero por fortuna tuve una buena defensa que nos hizo aguantar el resultado. Sí. Carlos acá se lució. Paraguay viajó directamente a Asunción, mientras que México lo hizo en Sao Paulo, Brasil, donde entrenó algunos días. Y era 37 grados la temperatura. Sí. Pero no podían decir cuánto era la temperatura también. Tenemos que asociar todo eso en ese tiempo. No, pero ellos sí ya pueden decir porque México. están historiando. La gente en el estadio Sajonia tuvo un comportamiento ejemplar con los mexicanos, a pesar de que la cancha era un infierno verde por el calor Y la y la llovina. pesadez del campo, Y la cuenta llovina. Carvajal. No dice que llovinaba. Llovinó un poco, no mucho. Y concilla de madera nosotros traemos, sí. norte. Era se llamaba la terraza. Estoy viejo, será. La terracita del Gracias a Venezuela. Dios. Gracias a Dios, estás contando la historia. Usted a otro no le va a contar, se no va a encontrar ahí. Y ni aunque quiera, y no va a... Perfil bajo, ¿Cómo? perfil bajo, Espera, Angelito. perfil bajo, Arturo, y vos ya te vas de rey. Y ahí le dijo a él, jugá acá. Y él le dijo, ¿por qué me va a poner ahí? Y le dijo, si vos no jugás, yo voy a decir que vos no quisiste jugar. Si vos no jugás donde yo te digo, y le dijo muy correctamente, ese no es mi puesto. Sacame en aprovecho donde yo te voy a rendir más. Sí. Es lo mío que Alvarenga le ponga punto de derecho, Julio Dos Santos punto de lo derecho. No sé, y le dice, no te voy a rendir ahí. Pero eso busquen la foto y busquen en dónde estaba él. Viste que en la foto te saca y Sí. cuando sos puntero, sos puntero. Sí. Así, Alfredo. Así es. Los punteros van a extremos. Y se jugó el partido. Un solo rival le tocó a Paraguay. A México, como ahí Ricardo recordaba, venían todos destrozados, todo el día. Y no pudimos. Terminó 0-0 y Paraguay se eliminó de Chile, del Mundial de Chile. Se eliminó. Un solo rival tuvimos. Y la diferencia de uno y otro para esa época era muy grande. Sí. Es decir, no teníamos nosotros idea de México para comenzar. Sí. Nosotros No dimensionamos. No dimensionamos cómo eran y nosotros tenemos una idea, nosotros nomás de nosotros. En esa época era muy difícil. Sí. Pero hoy se abrió todo, pues entonces podemos saber cómo estamos. Claro. Llovió un par de horas antes del encuentro. ¡Oh! La Acá puta, encontré. porque Dice textualmente. si el millennials no sabe lo que yo digo, soy un mentiroso. Llovinó. Y llovinó incluso en parte del partido. Se jugó a las 3 de la tarde. Dice, en plena primavera en el cono sur las temperaturas oscilaban en Asunción entre 35 y 37 grados, pero llovió un par de horas antes del encuentro y la temperatura cuando se dio el silbatazo inicial apenas rebasaba los 21 grados.
A las 3 se jugó. Con Colombia hubo una cosa parecida también, Arturo, del calor, para aprovechar el calor. ¿Me has contado conmigo? ¿Querés que te cuente? No. Con esto cuento y después me la explico. No, yo no quiero contar porque no sé, pero... Con Colombia. No. Pues si la gente quiere saber, si no llamo directamente al campeonato. Hola, niño. Nos mandamos de 3. ¿Qué número, niño? 618-4700. Nos metemos. ¿Vos sabés la historia de las 3 de la tarde, Luis? No conozco. ¿Vos qué edad tenía en el 77? Menos 21 por ahí. ¿Cuánto tenía en el 77? Menos 21 creo. No, ¿cómo? No, menos 11. Menos 9. No, se sacó un... Sí. No, en el 77 yo tenía menos 15. Y él es mayor que yo. Sí, ahí está, menos 11. Llama a Gustavito, vos que estás de bolita. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Vamos al campeonato y terminó todo. ¿Quién es esta línea? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No, hola, si Alfredo no sabe. Hola. Hola, Miño. Hola. Arturo. Comandante, ¿para participar? Lánzate la pelota. Tenés razón, arranca ya. Dale. ¿Tu nombre? Fernando Jara. Fernando Jara. Últimos 3. 201. 201, correcto, Fernando. Más oyentes, 618-4700. Hola. Hola, Miño. Señor, su nombre. Alejandro Alfonso. Alexander, ¿verdad? Alejandro Alfonso. Alejandro, ahora sí, Alejandro Alfonso. Últimos 3, Alejandro. 400. 400, correcto, señor. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3. 926. 926, más oyentes, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Gustavo Vera. 842. Gustavo 842, Luis. Picche Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hola. 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 Sí, su nombre. Hola. Benjamín. ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín. ¿Cuántos años tiene Benjamín? 7. 7. ¿Tu apellido? Pajet. Pajet. Últimos 3, Benjamín. 411. 411, correcto. Anotado, Benjamín. Hola, más oyentes, buenas tardes. Señor, su nombre. Ricardo Salinas. Ricardo, últimos 3. 981. 981. Hola, buenas tardes, más oyentes. Niño. Señor, su nombre. Augusto Amarilla. Augusto. Amarilla. Amarilla, correcto, últimos 3, Augusto. 682. Gracias, Luis. Enamorá con Punto Pharma. La semana de los enamorados venía a ponerte radiante para ese día especial. Hoy tenés limpieza facial. Entérate más en redes sobre puntos y horarios. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series A Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series llegó a Paraguay. Hola. Señor, su nombre. Repetime, por favor. 569. Repetime. Rubén Martínez. Últimos 3. 569. Correcto, Rubén, estás anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Buenas tardes. Su nombre. Emiliano, 575. 575, apellido Emiliano. Villanueva. Anotado, señor, y ahora llamada 10 para cerrar esta tanda. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas Eduardo tardes. Alfonso. Repetime tu nombre. Eduardo Alfonso. Ahora sí, Eduardo, últimos 3. 897. 897. Están los primeros 10 anotados semifinalistas. Sí, señor. Y Ramírez nos sacó la pelota donde se juegan los partidos de Copa, la Conmebol y Sudamericana. La pelota oficial. ¿Y ahora qué tenemos? Hasta aquí 10 anotados. Y sacamos un finalista. Va a decir Víctor, de 1 al 10 para el primer finalista. 2. El 2.
Alejandro Alfonso, 400 es el final de Alejandro Alfonso, es el primer finalista. Vamos a la segunda tanda de llamadas y sacaremos otro finalista. Teléfono, Sí. niño. Ahora, señor. Ahora. Ahora. Bueno, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Pedro Gómez. Pedro, últimos tres, Pedro. 933. 933, anotado. Vendemos con Luis, luego más oyentes. En Electroban contamos con super descuento por el mes del amor. Televisor Toque Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, Japa Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales. Universidad La Paz. Hola. Sí, señor, su nombre. Ricardo Barrios 657. A ver, le presento Ricardo Barrios. Últimos tres. 657. 657. Ha anotado Ricardo. Siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Santiago Aveiro. Santiago. Últimos tres. 550. 550. Correcto, Santiago. Siguiente. Hola. Hola, niño, ¿cómo está? Bien, su nombre. Jonathan Isfram. Jonathan. Últimos tres. 633. 633. En minutos, más oyentes. Nervigenol Plus es un potente vigoreciente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio, del Este Nación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones. Aposta online en aposta.le. Apostala, la pasión de siempre. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Edgar Alvarenga. Edgar, últimos tres. 103. 103. Correcto. Anotado, Edgar. Siguiente. Hola. Hola. Señor, su nombre. Hugo Velázquez. Hugo, últimos tres. Hugo. 453. 453, correcto. Ahora vamos por la llamada 7. Hola. Se fue. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Buenas tardes. Rubén González. Rubén. Últimos tres. 876. 876, correcto. 3 y cerramos. Antes, vende Luis. Regala Tupi, enamórate de todo lo que Tupi tiene para vos, celulares, relojes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. 3 y cerramos. Hola. 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 ¿Está ya el oyente o se fue? Hola, buenas tardes. Siguiente. Hola, ¿cómo estás? Sí, señor, su nombre. Carlos Medina. Carlos. 596. 596, Carlos, Sí, correcto. señora, sale la palabra Rubín, que hubo también una eliminación de la selección juvenil con México. Del 70 y algo. 70 y algo, una selección juvenil, correcto. Gracias, Carlos. 2 y cerramos. Hola. 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 Señor, su nombre. Nelson Santa Cruz. Nelson, últimos tres. 270. 270 y ahora sí llamada 10 y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Oscar Quiñones. Oscar, últimos tres. 842. Correcto, 842. Ahora cerramos la segunda tanda, señor. El 3. Santiago Aveiro, 550 es el segundo finalista. Se lleva la pelota que se juega la Copa Libertadores de América, la Sudamericana, precioso el balón. Y ahora la final, no, 1 y 1. El finalista 1. No, claro. Sí. Claro, el ganador. Alejandro Alfonso tendrá el número 1 ahora en la final y Santiago Aveiro el número 2. Y ahora allí está el papelito correspondiente. Víctor Villalba, ahora sobre Víctor, o sea, ¿qué? ¿Va para Santiago o para Alejandro? Si el 1 es Alejandro, si el 2 es Santiago Aveiro. Ahí se ve todo cerrado. Nada, pues para más. ¿Cómo para no abrirlo ese rodito?
Abrí, pues decir ya, Víctor, yo saqué y Víctor va a leer el número. Víctor Villano, ¿ya está? Sí. Es el número 2. El 2, el segundo finalista, Santiago Aveiro, 550. Santiago Aveiro, 550 es el ganador de la pelota de la Copa Libertadores de América, gentileza Comebol. Así es, y Sudamericana. Y Sudamericana. La misma. La misma pelota. Muchísimas la misma gracias. pelota Tiene que pasar oficial. a nuestra Jorge Ramírez, tiene que pasar por O'Higgins Andrade, ganadores. Santiago Aveiro, 550. Santiago Aveiro. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Va bien? Bien, Chelo. Contanos tu presencia en Olimpia, tu vuelta, no tenías mucho un partido en primera. 3 partidos en primera y ayer arrancaste de titular con Colmán arriba, después entró Pita, después entró Roque Santa Cruz. Contanos, Guillermo. Sí, es lindo volver, y estoy feliz. Y ahora aprovechar las oportunidades que me tocan. Tuviste una para definir, de hecho lo hiciste, pero se te abrió mucho el remate. No te dio, el espacio no te dio para cruzar ese remate. No, creo que el jugador estaba muy encima de mí y como que quise quitarle de él y quité demasiado, por eso se me abre mucho. Pero era una Pero linda no. oportunidad esa. Sí, era una linda oportunidad, pero no daba como para cruzar, no daba para hacer un remate derecho, pero intenté ahí, no se dio. ¿Qué dijo el técnico? Porque en conferencia de prensa tuvo unas expresiones que de repente nosotros mucho no compartimos. ¿A ustedes qué les dijo en el vestuario, Guillermo? Nada, que está feliz con lo que demostramos, con la intensidad de juego, que eso es lo que más busca y nada, nosotros estamos con él, ¿no? Con lo que él quiera y vamos a seguir peleando por todo y como también dijo, creo que vamos a ganar mucho más partidos que perder con la intensidad que tenemos ayer. Creo que tuvimos unas oportunidades de empatar, hasta de remontar, pero no se dio. Pero creo que los goles van a llegar también más adelante. Guillermo, haciendo un balance personal, autocrítica, ¿qué crees le faltó a tu juego ayer como para mostrar algo mejor? Y diría que un poco de definición también, ese gol que creo que cambiaría mucho también y eso es lo que más me critico ahora mismo. Esa jugada te quedó dando vueltas en la cabeza, la que te decía Ricardo, Sí. que te quedó para Sí, definir. esa misma. ¿Desde cuándo sabías que ibas a ser titular? ¿Cuándo te dio la noticia el técnico, Guillermo? No, ya estaba entrenando una semana, estaba entrenando con el Pollo, todas las prácticas, tan amistosos y ya se veía que venía para ser titular. Y después vino lo que vino con el COVID, Guillermo, así fue. Sí, después vino con el tema del COVID y todo eso. Bueno, éxito, Guillermo, gracias por tu tiempo, muy amable. Vale, pues. Gracias. Dale, pues, digo. Dale, pues, sí. Está bien eso. ¿Y ese después de dónde? ¿Qué terminó No sé, este porque país? él estaba en Brasil, ¿no? Sí, en Brasil estaba, sí. Él empezó las inferiores en 3 Y de dale, febrero. pues, que es medio mexicano, dale, pues. No, y es como... Está bien, sería, dale, pues. Sí, Así pero sería. la expresión no es muy común. Hola Arturo, saludos a la mesa. Dice Ricardo, ya llegó a Areal, y que Rodrigo... ¿Somos una bancada ahora? ¿Cómo? ¿Somos una bancada ahora? No, yo no. Yo iba a decir, Alfredo no quiere integrar la bancada. Y anda de la manito con Ricardo. Ocurre que Rodrigo hizo un partidazo el primer tiempo. Después se diluyó un poco. Pero fue la manica del equipo de Libertad, primer tiempo. Sí, jugó muy bien ayer Bogarín. Y Se lo notaba motivado, Bogarín. con confianza del que le da el Primer partido y... Claro, no, me está atacando la camiseta Merlini. Vamos a dejarnos de mentira. no. La gente. ¿Qué competencia va a tener Merlini ahora, hermano querido? Merlini venía tranquilito, Merlini venía relajado, dijo, voy a ser el dueño de la camiseta del sector izquierdo y Merlini ahora... tuvo COVID. Primero, COVID. Lastimosamente tuvo COVID, no se dio a conocer. A mí no me calienta porque yo sé que tuvo COVID. Segundo, no llegó el pase. Y si
estaba en la lista de concentrados porque tenía 19 y uno Sí, sí. salió. Es porque iba a jugar. Merlini Está iba a muy jugar, bien. no llegó el Merlini pase. iba Pero a ahora, jugar. ¿cómo lo sacás del equipo? ¿Cómo lo sacás en el 11? En el 11 pone No, Merlini. no, es Igual como que tomar lo 3 pone- litros de agua. Yo creo que sí, aparte terminó ayer tocado. Y si Ah, está bueno, Merlini, no, va a Pero jugar. él vive Vamos, tocado. pero Él tocado vive- no, tocado no. Melini es titular. Merlini es titular. Pero digo, ahí no, ya tiene que irse a Libertad para No. la Agarre su cosa y se vaya a jugar. se van, Es igual que Ustedes usted, son- es igual que me diga cómo lo saca Edward López. Y le decís, sentate, hermano. No sentate. puede comparar a ¿En Bogarín serio? el rendimiento que tuvo con Eduard López. Eduard López no mostró nada. Bogarín sí. ¿Qué dijiste? Eduard López no mostró nada. Ok, espera. Mira que yo No, 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 entendí no. el primer cambio. Para mí, Eduardo Espera, López no espera, estaba para salir espera, en ese yo ayer momento. discutí mucho. Por derecha sí, por Yo izquierda no. discutí que pues, no hace falta descalificarlo a uno para bloquearle al otro. Sí, Esa es mi total, posición. total. Puedo estar en otro mundo. Sí. Yo respeto. Sí. No le vaya a criticar a uno, eliminar a uno para bloquearle al otro. Así mismo, correcto. Para subir no hay que pisar a nadie. Esa nomás es mi Correcto. posición. Como la vida me enseñó esa experiencia de vida. No anduviste bien. Claro. Pero no matarlo a Hay uno para partidos y beneficiar al otro. partidos. Sí. Hay partidos y partidos. Así es. Sí. Acá a Cuero le reventaban a patada, Cuero que era un desastre y se fue triunfó en... No, pero Cuero se reventó solo. Pero a mí me gustó más la primera versión de López que la primera versión de Cuero. Espera. Sí. Pero aquí en López no, es que fue un desastre. No fue un desastre ni tampoco fue la figura, pero... pero en Olimpia, ¿quién es lo que fue la figura? No. Antolín. El bueno, y después Antolín. ¿Y después? A mí Luis Cáceres Vos me repasás, gustó también, me Antolín, pareció un partido correcto del central. No, con no, quien ese entonó, hablamos. De los dos. No, ese entornó los dos, Cáceres, sí. Antolín los puntos Sí. más fuertes de Olimpia para mí, me parece, estuvo en la saga central. Pero Entre mira que Antolín y Cáceres. yo no discuto, a mí me gustó Antolín, pero la saga central se comió las dos paredes de Tacuara y tuvo que venir Richard Marcá y hizo el penal. Pero Richard es el que empieza con el error ahí en la Sí, jugada. pero después... Y después hace el penal. ¿Sabes qué pasa? Está el mediocampo se equivoca, están los centrales. Y si el mediocampista se equivoca y los centrales no reaccionan, no es culpa Sí, del pero mediocampista espera, nomás. tenés un Ahí está. debutante en tu saga central y tenés un experimentado como Antolín. Y lo que te tiran la pared no son dos juveniles. Pero no tiene nada que son ver que sea un Tacuara y Seba. debutante. El Tienen demasiados chico de recursos. Cerro jugó con otro Duarte, debutante. Duarte, debutó con Del Valle, Con de Del Valle. Libertad. Y contra Libertad, contra los mismos rivales. Tacuara Cardoso, Vareiro, Cáceres no Martínez. estaba para jugar. 48 horas antes no estaba. Sí, pero Se no lo importa, eso puso no 24 horas antes Pero- y se le pero dijo, mañana vas a Te va a jugar. decir Alfredo, no existe Contra eso. Libertad. Pero Pero no no jugó existe, un yo mal no estoy para partido. jugar. No. Vos estás en un plantel y vos tenés que estar preparado para jugar. Para mí no jugó Porque el mal. jugador se pone y se saca. No, yo no digo que haya jugó jugado mal. mal. No jugó mal. Yo no digo que haya jugado Para mí mal. Te jugó digo bien. que la saga central, que fue... Tuvo inconveniente de momento, Como es por normal, momento. Pero él por admitió Por recién primera vez que estaba... que estaba ansioso, los Que primeros estaba 10, 15 ansioso, minutos sí, estaba no, ansioso. no es fácil, es que no es fácil. ¿Tú sabes lo que es entrar en un blanco y negro, en un clásico blanco y negro, y vos no estabas para el partido y te dicen mañana jugar, y tenés que, no hay que jugar contra... No, pero depende. El resultado, no, Cerro tenía un jugó jugador contra de 13 Libertad. años y medio y le hizo un gol a Olimpia en un clásico. ¿Y dónde fue después? No importa, pero hizo un gol. no, Estamos ahora hablando está del debut. olvidado. ¿Dónde Estamos está? hablando Ahora está del olvidado. debut. Está en el plantel Para mí principal, jugó, pero no está? juega. jugó un ¿Dónde partido está? correcto, ¿Dónde está? y Por inclusive... Y Cáceres, que el nuevo Gamarra. No, Ahora, recién me dijiste no descalifica a uno para y ahora... Te voy a decir por qué sobresale. Ovelar. Y te voy a decir por qué sobresale. No, a Ovelar se lo elogió sin desmerecer a que estaba antes. Jugó Ovelar y nadie dijo Ovelar justificó y le desplazó al otro. No, Ovelar vino, no. jugó, hizo un golazo. Después vinieron los 4 millones de dólares y un montón de cosas, después se lastimó. Lo que digo es que no hace falta aplastar a uno para lo que era el otro, mi posición nomás. No, pues yo Eso nomás es lo que yo digo. Lo que quiero decir más, ¿por qué destaca lo de Cáceres? Destaca un peldañito arriba. Porque si vos mirás el rendimiento de Olimpia, todos jugaron 5 puntos. No hubo uno que jugó, Antolín jugó 7 y Cáceres jugó 6. Y después decime uno que pasó esa línea de 7 puntos, no hay. Y el de 6 puntos también, ¿quién jugó con 6 puntos ayer en Olimpia? Nadie. Regular, Todo regular para aceptable abajo. y nada más, Exacto. hasta ahí. Por eso Hasta destaca ahí. lo de Cáceres. Muy flojo. Sí, este es el Olimpia, cierto, falta apoyo. No, otro más, Olimpia le pero si faltan este le va- 7 jugadores. se le va- 7 jugadores le Bueno, faltan. espectacular, Pero está- perfecto. comienzo- Pero te voy a decir otra cosa. ¿Quién tiene más tiempo de trabajo, Gorosito o Garnero? Y Gorosito, ¿quién me tenía más tiempo? Bueno, ¿y cuál es la mano que se nota más? ¿La de Garnero o la de Gorosito? No, Olimpia. Yo no voy a jugar a Olimpia porque Olimpia no pudo tener su potencial. Pero ya se tenía que ver algo del equipo No, ayer. pero como- en el primer partido ya te das cuenta si iba a funciona o no jugar funciona. Pollo Recalde, Es iba a cierto. jugar Salcedo. No, yo en esta yo no lo voy a atacar a Gorosito porque
puso un equipo de emergencia. Donde no estoy de acuerdo con Gorosito es en las declaraciones que así se juegan a nivel internacional. Ahí metió la pata. Pero atacarlo a Gorosito por el equipo que presentó no es culpa. Y ahora, si tenía todo y ponía error. No le sobrepasó tampoco Libertad, ¿eh? No, se le plantó en el segundo tiempo. No le sobrepasó. La intensidad Olimpia en el segundo tiempo, pero lo que digo nomás es, Gorosito nos vendió algo que decíamos, mira que después de la pretemporada, mira, es cierto, hay que sumarlo a los jugadores que no están, pero algo más, yo esperaba ver algo más de la mano de Gorosito. Y si vos le preguntabas... Vos diste empate no te animaste a darle a Garnero. Y justamente le di empate porque yo sabía que venía bien Libertad y Olimpia esperaba ver algo más. Por eso justamente. No es por salir del lado de alguien, pero en esa yo estoy de acuerdo con Pancho. Yo esperaba algo más. Yo entiendo. ¿Qué podés esperar de Paiva, sí, Churrito Colmán, quiero ordenar López, mi idea. Ramón Sosa? Sacando a los jugadores. Pero hay pequeños síntomas, Ricardo. Pelota larga de los centrales que se repitió. Laterales, en los cuales Alcaraz, de jugada de lateral, repitió como 5 o 6 veces durante el partido. Tiros libres del borde de la mitad de la cancha, centro al área. A los pelotazos debe tener eso va a ser el formato del equipo. Va a empezar a cargar arriba. Te voy a decir algo que así como salió campeón el plantel de jugadores, porque lo reconoce el propio Gorosito, que el vestuario salió campeón. No es culpa de Gorosito lo que le pasó. Ya sé, pero algo más se tenía que haber visto, pues. Le falta jugadores, algo pero... tenía que mostrar Olimpia ayer. Y es más, te digo más. Vos te pones a repasar todos los partidos. 12 jugó bien, River jugó bien, Guaireña jugó bien, Luqueño jugó bien. ¿Guaireña? Sí, en cierto momento del partido mostraron algo. Se comió 3, va a jugar bien. No, pero lo que digo es, mostró algo. Igual que lo que dijo Valito, jugamos bien, lindo partido. Bueno, si querés, está bien. En el primer tiempo jugó bien. Sí, pero... Está bien, sacalo a Guaireña. Aprovechó su momento. Lo que digo es... Contuvo bien. Pero quieren que juegue como el Bayern Múnich. América fue superior a Cerro en el primer tiempo. Sí. Aquel que va a decir, me voy a ver a Cerro, pero te quedas quedando con Sol. Sí. En el fondo, ese error del arquero Escobar, esa duda, me dirá, es un accidente. ¿Por qué lo sacó a Boselli? Porque algo pasaba. ¿Por qué Chiqui Arce hizo los cambios? Conoce bien Chiqui lo que pasa adentro. Claro. Pero Chiqui es muy consciente que en el primer tiempo Sol fue superior. A lo que voy nomás es que todos mostraron algo. Todos tuvieron en algún que otro momento de algún que otro pasaje de sus partidos buenos momentos de fútbol. Pero ¿a quién le faltó tantos jugadores como a Olimpia? Al único que le faltó tantos jugadores a Olimpia. En eso estoy de acuerdo yo. Y esa es la ventana. Esa es la ventana que tiene Gorosito ahora, para mí. Gorosito practicó un equipo cuando estén todos. Pero jugadores fundamentales no está. Recalde, por ejemplo. No estaba. Y ahí vamos a empezar a hablar de la importancia de Recalde del equipo. Es que te va a dar la triangulación, el pase, el que te podía definir las tantas que tuvo en el segundo tiempo, 3 o 4 situaciones de gol, cuando podía empatar. Todos, y Olimpia sigue jugando así, se le acaban las excusas. Pero no va a jugar así, Olimpia. No puede jugar así. Es que no puede, los jugadores no le van a permitir jugar así. Y en el clausura no jugaba. Claro. Habló la tenencia Alfredo Mendoza. No te van a... Los jugadores no se van a permitir jugar así. Te dije yo que en la eliminatoria del 61 le dijo el interior a Aurelio, ¿por qué me pones acá? Sí. A eso no me voy. Y vos me dijiste, ¿por qué? Sí. Y yo te dije, porque el jugador le pudo decir, rindo mejor acá. Sí. Y le dijo lo que le dijo. Esa eliminación de Paraguay contra México. Sí. Entonces, fíjate vos, como ahora Alfredo Mendoza dice, el jugador el que va. Te voy a decir más, a Cayetano Urrell le cambiaron el esquema defensivo contra Brasil. Se revela el jugador. El mano a mano no existió, el hombre a hombre. Cambiaron en el aeropuerto la marca. Y el primero en aplaudir fue Cayetano. Cuando Osvaldo Domínguez le criticó a Hugo Talavera porque lo pasó a la media cancha en el partido contra Nacional, por de Darlo Pérez, acá que Nacional ganó 1-0 a Olimpia en Copa. Y para perder para Olimpia en Copa Libertadores, acá era el acabose, ¿cómo se dice? Ya sé. Sí. Y fue y le dijo Osvaldo Domínguez a Talavera, ¿por qué? Le dijo. Y eso lagrimeando, Osvaldo dijo, ¿qué pasó con vos? ¿Por qué no jugaste como tenés que jugar? Y le digo a Talavera, una vez después, ya valemos, eso nos van a encontrar ahí. Sí. ¿Y dónde nos quedamos? En lo que vos decís, Olimpia. Cuando venga Recalde, cuando esté Roca enterito, cuando esté Otálvaro, cuando esté Saúl Silva, o Tito Torre inclusive, se le extrañó el propio Gorosito va a tener que decir, esperar un Tito, vamos a analizar lo que pasa y va a tener que escuchar a los muchachos. Olimpia va a ser diferente, con plantel completo. Sí, debería. Ayer, el sábado decía Víctor,
algo de un técnico que tiene el control sobre un plantel. Yo no digo que Gorosito no lo tenga. Cuando mete una pelota larga Patiño, y le dice Chiqui, va a la de Yapoa. Y era la segunda vez así mismo. No, y a Churín lo que le digo, Chiqui, Sí. ¿vos te acordás? A Churín le llamó. Anda a pelear, le dijo. Anda a pelear, dijo Anda a Churín, vení presionar, para acá, anda a al ídolo del presionar. Cerro. Y después le digo a Churín. Porque es un esquema. Andan a chica, presionar. Y ahí no es el jugador que va a decir, no, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir Pero jugando hay, pelotazo. hay algo acá. Ahí es un equipo Chiqui Arce tiene ascendencia, totalmente. Historia en Cerro, jugador técnico. Tiene espalda. Tiene brillante, Alfredo. Tiene Hay una que ver espalda. Gorosito cómo se maneja en Olimpia. Porque ahí hay peso pesado. Y Y le van a decir a Gorosito, queremos jugar de esta manera, no juegue tan así. Lo que hizo Roque cuando le dice, hey, me apoya, yo puedo aumentarle, y le dice, putanan delante de Coigo. Richard Ortiz. Sí. O sea, ahí ellos cambiaron la historia del partido. Sí. Ellos dos cambiaron la historia del partido. Así mismo. Dice, puedo preguntarle a los panelistas, por ustedes. Sí. Dice el arquitecto Lagoto, que desde ayer solo escucho lo del jugador perdedor y del ganador. No amerita, dice, por Libertad. No, El debate empezó con Bogarín. Así que estábamos hablando de Libertad. No, Libertad jugó. Que jugó bien Bogarín. Un muy buen hablamos primer de tiempo. Tacuara. Empezó así el tema. Después nos fuimos por Olimpia. Después se equiparó como todo partido clásico. Hablamos con Ditore. Con Ditore al comienzo. Sí, son los celos. Libertad no aprovechó el momento. Pero no fue dueño del partido tampoco, ¿eh? No, vos sabés en que, ningún momento se adueñó del medio para decir tenía control. Tengo que decir esto. Muy buen, muy También bueno. se esperaba un poco más. Tacuara muy bien. Libertad. Del partido en realidad. El partido más discreto del fin de semana fue Olimpia Libertad. El Esa es la realidad. El partido más discreto de todos fue Y el que más Libertad. cartel tenía. El que más se esperó, el que más todos esperamos, y fue el partido Pero era más el partido discreto. más parejo. De alta Sí, tensión. pero esperaba más, yo esperaba más, algo más esperé de Libertad. Igual, caerse es cierto, de le Olimpia sirven los tanto puntos de Libertad jugador, de lo que viene, pero esperaba más de los dos. Adrián Martínez estaba en el banco. Estuvo en el banco, sí. Y apareció del Valle. Apareció del Valle ayer como Aparece. segundo cambio, Explosión. cuando Bogarín tuvo la molestia. Y después entró Ramón Martínez por... Entró Martínez por Martínez en el entretiempo. Jugó bien Y, Martínez. sí, y el último cambio... Tito. Villalba. Héctor Villalba. Tito, que Héctor hizo Villalba. la jugada para atrás. Y Remate de Tacuara. Tacuara. agregando, Martínez estaba en la banca y Garnero prefirió ponerlo a Villalba y mandarlo de punta a Vareiro con Tacuara. Vareiro, que fue el Terminó partido más jugando flojo. arriba. Vareiro ayer jugó Fue un partido, nivel uno de los partidos más flojos Era últimamente. para sí. Martínez, me parece el... Volviendo Sí. a Antolín, ayer lo he visto físicamente también muy bien. Se nota que tuvo una Antolín buena lo que hace es, pretemporada. Antolín hizo algo que solamente los experimentados hacen. Paul Benítez te quita tarjeta amarilla porque le decís hola. Oñemo amarilla. Yo siempre dije que Carlos Paul Benítez cree que es Carlos Amarilla. Vos le metés un patadón, no pasa nada. Ayer le metieron un codazo, no sé si con intención o no sin intención, a Vareiro, que queda tendido en el piso y cortado. Y le quita tarjeta amarilla porque le protesta. ¿Y qué va a hacer el jugador si te rompen la cara? ¿Qué le van a decir? Profe, mira a tu bar. No, va a estar caliente. Claro. Y después le quiere decir a Antolín. Y Antolín le pegó una puteada. Una puteada, porque parecía esos pequinés cuando le decís, ¡fuera! Y se fue. Pobrecito. Entonces, ¿dónde está la jerarquía del árbitro internacional, insignia FIFA, festeja? ¿Cómo convertirse en periodismo, Víctor? En esta parte tiene No, razón, convertirlo. cierto eso. Con Pequiné eso. Fuera. ¿Para qué le tratan Y perdido? es muy descriptiva. Sí. Muy ¿Y descriptiva. qué? Se quiso hacer el... cierto, Se quiso hacer el Y el pitbull y sonido agarró, el también. otro le ladró más fuerte y... Ay, Rajó de ahí. Y en la otra jugada le quita a un pendejo, le quita la tarjeta amarilla a Cáceres porque protesta. En la siguiente. Entonces, ¿en qué estamos? Esa jugada fue la de Alcaraz poniendo Me la pierna acuerdo arriba del- para quitar la pelota ante Tacuara. Sí. Y ante cobró Tacuara. falta. En realidad Alcaraz toca la pelota, pero le cobran falta y ahí se empieza a Y quejar. lo manda al diablo. Y acá. no hubo tarjeta en ese momento. No, por que el va defensor tarjeta. del Olimpia. Y Pero estaba el niño tarjeta. dice que el peor partido fue Olimpia Libertad. Sí, de Más discreto, toda la más fecha. El más discreto, de lo que se esperaba mucho. Cuatro goles, se esperaba más. Y el desorden le favoreció a Libertad. Si bien el tema de la paridad en cuanto a equipos puede seguir por allí, se neutralizaron. Se terminaron por neutralizar. ¿Y Roque cuándo va a estar bien? Roque se notó ayer que no estaba. Es un punto. Porque sí, ¿cuándo va a estar bien? Hay que cuidarse mucho, Roque. Sí, sí. Pues ya viene soportando ya venía con la- ausencia, Y fue el primer ausencia, cambio. ausencia. Así es. sí, sí. ¿Y qué se hizo Diego Torres? Estaba en la banca ayer. Sin no. Estaba en la posibilidad de banca y ingresar. no entró. Llamativamente por lo que hizo el año pasado. Estaba Sí. Tito también. Sí. Iván Torres Estaba también. Tito en el Sí, banco. Claro, y no, estaba acá. Chelo, fue titular de comienzo a fin. Y Chelo Así es. no.
nos animó, Chelo. Los centros eran muy... de los nuevos, por así decirlo, en Olimpia, el que a mí no sé si me terminó de convencer, pero sí me gustó un poco más que el resto fue Cáceres. Después analizando los otros debutantes, Chelo, algún que otro cambio de frente interesante, pero hasta Chelo ahí. tiene que pegarle más fuerte a la pelota. Si sigue metiendo centro bombeado, así no. Eduard López por derecha sí, por izquierda no tanto, le falta. Pero eso también pasa por el técnico porque Eso sí, el técnico es culpable. Jugó 25 minutos a la izquierda, no hizo mucho. Pasó a la derecha, fue el momento más peligroso. Y empieza el segundo tiempo y otra vez lo tira a la izquierda. ¿Y por qué si él terminó jugando bien de un lado, lo vuelve a cambiar al lugar donde fue intrascendente? Y después Cuando pasó a la derecha, tuvo un par de centros buenos, el cambio. Y al final nos quedamos con eso, por lo menos en mi caso yo estaba en la cancha. ¿Por qué lo quita ahora si ahora empieza a funcionar? Y después lo otro... Pero tiene desequilibrio en el mano a mano. Roque entró y Colmán pasó a la derecha. Tiene desequilibrio por velocidad o por amague. Por velocidad tiene. Sí, pone la pelota para adelante y le ganó 3 veces, le ganó al de la derecha, al marcador izquierdo, en este caso a Banchioni. Le ganó. Cuando que le también puso un la poco pelota lento ya. Pero cuando Banchioni se tiró contra Ramírez Lo que pasa es que tenía que hacer el movimiento para adentro para agarrar el perfil derecho y ahí tardaba un tiempo y ya... Y ahí hay que concluir si es por velocidad de él o es por la no por velocidad del la adversario. No velocidad del adversario. Okay. A mí no me pareció verlo. A mí me pareció que le costaba mucho arrancar. Perfecto. Y Super que está en nivel, para mí, nivel de selección. Veloz, Iván Ramírez. Vareiro, ¿Te gustó Super Ramírez ayer? A mí me gustó. ¿Sí? Iván Ramírez. Ayer flojeó un poquito Ramírez. En el primer Suele tiempo. ser más de lo que fue. Sí, pero vos sabés que sobre No se fue mucho al ataque, se fue más el lateral de Olimpia que él. Si haces el 1 por 1, encontrás rendimientos más altos en Libertad, en varios puestos. Libertad era un equipo más ducho, armado. ¿Cuándo se fue? Hugo Martínez. Para mí era el más destacado. Si en el partido hay uno que puede llevar una nota 7, 6, lo demás todo de 5. No, Tacuara, yo le pongo... Tacuara. Jugó bien, pero no sé si... 7 puntos. Tiene una calidad. Una habilidad para jugar. Es lo que dijo el productor, que digo que Hugo Martínez fue lo mejor. Tacuara, yo creo que Gorosito está haciendo con Tacuara lo que hizo con Roque. Así mismo. Garnero. Venía acá. Salía a jugar. Y demostrar la calidad. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Cuidala tu vehículo cargando combustibles en las estaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre estén con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad, seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. 1.350 millones en premios, 600 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí, 3 Fiat 0 kilómetros y 50 cenas románticas. Pedí CNT por Emoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos darle mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitter extenso con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clea que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitter extenso, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. ¿Qué es lo que pasa? Se vio la mano de... Bueno, no es se vio la mano. No perdieron la identidad. Era una situación también que para los hinchas guaraní era
¿No, Gustavo? Sí. Un crack capo, de un capo de Gustavo Acosta. Pasa Se la la- ingenia para... Y Nacional tampoco perdió la identidad. Los dos no perdieron la identidad. Totalmente. Cerro tampoco perdió la identidad. No, Cerro tiene cada vez más identidad. Pero Es el un equipo que- 9 todavía no encajó. El No, San no, pero no le, como, así como dicen fue el debut de uno, no le pidan mucho Sí, a Y los cambios, ¿de quién? ¿De Chico? Pero a lo que voy es, para no desviarnos de Boselli, yo sé que Cerro no atacó y no lo buscó demasiado a él como para tener esa figura de definidor. Pero hay pequeños movimientos en los cuales se lo nota lento. Por ejemplo, Sí, en sí, giro, sí, o el típico impulso que tiene que tener el jugador para pelear la dividida. Y En no todos casi... salió a buscar, eso me llamó mucho la atención. Él vivió en el área. Estaba lento realmente. Pero en su fíjate desplazamiento. lo que es el fútbol, lo ingrato y de repente injusto que es. Que a él no le tocó una pelota. Y entra Morales y la primera pelota con el arco libre. Y Y es ese fútbol. es el fútbol, esa es la grandeza del fútbol. para eso estaba Boselli ahí. Y sí, pero no le tocó a él. Pero también Morales tuvo movimientos Sí, más no, ágiles en el tiempo en el que después estuvo. baja bien la pelota para el tercer gol, él va a pelea. Pero son características muy diferentes. Obviamente no lo podemos juzgar a Boselli ya de entrada, No, pero no. simplemente pongo esos movimientos Ahora, como Pero ejemplo pero en parte ya lo hacemos. de que no está todavía como Que debería. así. Yo les esperaba algo más. Fue lo Entonces, más esos flojo de Cerro. movimientos, Boselli sí, fue lo sí, más sí, flojo de Cerro. esperábamos. Pero en la conferencia de prensa tira una fuerte Chiquias. A mí me gustó, no me importa lo que digan los demás, algo así dijo por Boselli. No, y que también hay que entender que era el primer partido, Claro. que toda esa cuestión. Como diciendo yo la tengo. Sí. Los cambios, digo... Tiene que saber que como Celi va por una manera y con el resto juega de otra. Sí. sabe. Celi no es muy colectivo, es definidor. Así se vio y así se va a ver. Chiqui Arce sabía quién lo traía. Sí. Y si vos querés un juego colectivo y tenés un excluyente acá que juega de una manera, vos sabés que el fútbol es así. Sí. Al fútbol es así. Sí. Entonces vas a ver Chiqui y sabe Boselli. Por eso un día no tenía 9 y le puso a correr de 9. Pero en 2-3 partidos Boselli iba a ser diferente. Tuvo una el sábado, la primera jugada del partido. la primera. Que 52 para mí segundos. termina pifiando. Sí, para mí también. para mí pifió. Pero la Para mí forma en no, que abre el para mí pie, un Es que pase se acomodó para perfecto. definir al segundo palo y le termina saliendo No, un pase al segundo goleador, palo. Lindo Ricardo. pase. Pero para mí Pifiado. pifió. Ricardo, goleador. Pifiado. Va a Lindo querer pase. meter Le salió. el... Sí, le salió buen pase salió. porque Enzo quedó de pero frente a la pifió, pero pero pifió. pifió. No tuvo tiempo para mirar, yo creo, ese pase de Ricardo. No, porque bien le salió, no digo. Le termina saliendo bien. Porque si Puede que sí. hacía el gol... No, que pase Boselli, ya me Qué asistencia que metió Boselli. ese aprendió de Porque la forma en Brasil. que abre el No, pie pero es pifió, rara. pifió. Sí, no. para mí Es muy pifió. rara la forma de Abrió de mal pie. Pifió Ricardo, para vos. Para mí pifió. Ya Para sé. vos. Sí. Para vos. Para vos. Sí, pifió. Pifió. Es raro nomás cómo abre el pie. Abrió demasiado para Por pegar eso con te cara digo, interna. me pegó al mal, palo. Si me vos abrís pegó el mal. pie así como abrí, Me pegó mal. Eso me enseñó a mí Domingo Acuña. No podés patear al arco si abrís tanto el pie. Hernán Domingo Acuña. Sí. Muy bien. No ¿Qué podés. sí, a Acá patear no así enseñó, como una vez no Boselli te enseñó? No, ¿Por qué acá te- no enseñó. de nada. verdad, mi amigo con Hernán Domingo Acuña. Y acá él no enseñó. Sí, es técnico, pero Estaba hay una... Alfredo, Alfredo estaba de invitado. Ah, sí, yo Y estaba, ahí casualmente, ahí sí. enseñó, ¿te acuerdas? Sí. La forma de... Abrir el pie. Bueno, vamos a ir a la pausa y ustedes me permiten, ¿verdad? Sí. Bueno, listo. Contigo, Luis. Roque Santa Cruz y Tecuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semidescremada y Vital Light descremada. En su nuevo envase, Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral. Llega hasta vos, quédate en casete, llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorras hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes, con cuotas corridas, sin reajustes y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos en sus presentaciones. Voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa, con la garantía de calidad base. Volvieron los asesores del corazón al Shopping Mariscal. Si todavía no sabes qué regalar por el Día de los Enamorados, seguí todos los tips de las redes y lleva tu amor al siguiente nivel. Les comparto uno: hagas lo que hagas, hacelo con el corazón. Anda al Shopping Mariscal y encontrá el regalo perfecto. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. ¿Cómo llama el francés de Tigres? Andrés Pierre Guignac. Guignac está elogiando a José Cardoso. Sí. El más grande en la historia de México. Digo. ¿Cómo no elogiarlo al... Acá envió Cesarito Rego. Qué goleador. Ese sí que es goleador, hablando de goleador. No, lo que hizo ese señor, nadie lo va a volver a hacer. ¿Sabe a quién le debe mucho Cardoso? Sí, entre comillas. Después le voy a decir. Cuando yo tuve la plática con José Pepe Cardoso. ¿Cómo te va, José? José Cardoso. El mismo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andamos, Arturo? ¿Qué tal? Bien, José Florentín. El doador internacional, el partido, lo que fue. Contanos, ¿andas bien, José? Andas bien, Y la verdad que hacemos nuestro trabajo. Por suerte se me dio nomás otra vez el gol y estamos ahí afianzándonos en la tabla de goleadores, digamos. No, lo vayan a decir, quererte más. Sos bueno. ¿Cómo? Quererte más, vos sos muy buen jugador, digo. No, y siempre me dicen, pero trato de siempre también recibir críticas y trato de trabajar sobre eso y mejorar siempre. José, vos sabés que me hizo acordar mucho la jugada que hiciste para que te cometan el penal. Me hizo acordar aquel partido contra Olimpia, cuando lo presionás a Domingo y le sacás la pelota. Una característica tuya es agarrar y meter el pique en el momento justo. Sí, obviamente algo que me caracteriza, digamos, la presión. De igual manera, Gustavo me hiciste bastante eso y de la práctica por ahí le llevamos en el partido. Por suerte siempre nos sale bastante bien la presión alta que tenemos y ahí fue es algo parecido, de calcado por ahí decirte, solo que sí. En esta ocasión fue penal, hermano. Claro. Y el cabezazo, ¿cómo aprendiste a cabecear? Porque uno perfecciona mucho el cabezazo. Vos cabeceas muy bien. Sí, no, y la verdad que me sale nada más. Siempre en la práctica la pelota parada, cuando hacemos siempre se me queda siempre, ya que también tengo buen salto y la acompaño con el cabezazo nada más, pero por suerte la otra vez me eché bastante bien. José, ¿y esa jugada te enseñó Edgar Denis también o lo trae ya del niño? No, Edgar Denis, los movimientos que tiene Edgar Denis es único, seguramente Arturo lo sabe bien. Sí, señor. Eran únicos, sí, verdad. José, sorprendió también, digo, el buen nivel de Milton Maciel y que Guaraní no perdió esa intensidad, no perdió el sello. Buen partido, excelente partido tuyo también. Y los hinchas de Guaraní que de vuelta con este rendimiento se ilusionan. Sí, la verdad que sí, lo de Milton ya era de esperarse, ya que siempre en la práctica era un dolor de cabeza, le faltaba nada más, como se dice, esa pulidita o la confianza, la oportunidad. Por suerte creo que la aprovechó bastante bien. Y el tema de la intensidad lo metemos siempre, el profe nos inculca mucho en eso y para la hinchada de Guaraní, el Guaraní siempre pelea, ni más ahora dijeron que se fueron muchos jugadores, pero de igual manera siempre Guaraní da pelea en todo. Cuando volvías vos de Rubio Ñu y parecía que se te acababa el tiempo en Guaraní, ¿qué hiciste para quedarte, para convencer? Sí, yo volví de Rubio Ñu, me quedan 6 meses de contrato, me querían renovar para salir a otro club, ¿verdad? Y sí, así es un poco difícil ya que algunos clubes no aceptan jugadores prestados, digamos, más aún si es en la intermedia. Y dije, no, voy a aguantar hasta que se termine mi contrato. Después hablé con algunos dirigentes, con el gerente y me dio esa oportunidad, ¿verdad?, de estar en el plantel de primera, pero igual antes de eso aguanté 6 meses en la reserva y después cuando vino el profe Gustavo me dio esa oportunidad, digamos, de ir a hacer la pretemporada con Guaraní
y ahí es más que ya saben mi historia. Bueno, José, un saludo al aire. Ahí está Guaraní que va a jugar con River mañana. Con River mañana. Chao, José, gracias por tu tiempo. No, gracias Arturo, un placer, un gusto. Gracias, José Florentino, compañero de Gaspar Servio. ¿Cómo te va, Gaspar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Gaspar? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sos el penalero ahora de Guaraní o no? Y ahora me dieron la confianza, así que vamos a aprovechar la oportunidad. Para eso están hechas las oportunidades y bueno, hay que aprovecharlas. ¿Y el gol dedicado a Maradona? Sí, bueno, la verdad que en ese momento me salió así. Siempre estoy un poco ahí agradecido a lo que Diego hizo por mí y bueno, me salió a dedicárselo. Y volviendo al partido, que estamos con Gaspar Servio, ¿cuándo en Guaraní lo dijo Costa, lo dijiste vos, déjame a mí, tiro yo? ¿Cómo surgió el tema del penalero en Guaraní, una vez que se fue Báez? No, bueno, estábamos en el entrenamiento y justo Gustavo dice, vamos a ver quién se hace cargo ahora de los penales. Yo le dije, yo pateo si siempre pateé. Y me dijo, bueno, dale, si te animás, dale. Sí. Igual nadie me tenía fe, nadie. Todos se reían y el técnico decía, bueno, te lo vamos a dar. En Sinaloa pateaba. Dije, les voy a sorprender. Está bien, vos decías que no creían, hombre, tus compañeros de poca fe. En Sinaloa No, el penal. Nadie. ¿No viste que hay una foto donde todos se están riendo en el festejo? Nadie podía creer que lo había metido. Ah, Gaspar, pero vos eras el penalero en Sinaloa, ¿verdad? No, yo siempre digo que yo me anoto siempre. Después si el que lo necesita, ¿viste? A veces los delanteros necesitan convertir y estar en contacto con el gol, entonces yo creo que ellos lo necesitan más que yo. Pero bueno, hoy creo que los penales son muy importantes porque a veces los partidos se definen solamente por una jugada y bueno, hoy un penal hay que aprovecharlo y creo que el que se tiene mucha confianza y está preparado o viene bien, creo que lo tiene que patear porque es una ventaja que tiene el equipo. Ahora, ¿tu primer gol en el fútbol paraguayo? Sí, en el fútbol paraguayo es mi primer gol. Sí, dedicado, ahí tenían tener el tatuaje, el rostro de Maradona en el muslo, uno de los muslos. Sí, bueno, tengo el tatuaje de cuando Diego estaba en Culiacán, me lo hice, me sacó una foto con él, todo, y bueno, después de su partida no había podido, bueno, no había tenido la chance de meter un gol porque soy arquero y bueno, ahora que tuve la oportunidad se lo dediqué. Ahora, el tema de que los compañeros de poca fe para que patees el penal, le dijiste algo, el festejo tuvo una singularidad entonces, decirle a los muchachos, mirá, aquí estoy en el gol. No, cuando agarra la pelota el queso y me la da, me dice, era el único que me tenía fe porque me dice, vení y lo festejá conmigo. Y entonces ahí es donde yo me doy vuelta y lo señalo a él. La verdad que era el único que confiaba. Después, Jorge Morel y Florentín se reían porque no podían creer, ellos no me tenían fe a lo primero y yo, bueno, hoy en día los cargo un poco, digo, viste, ustedes no me tenían fe. Les he mostrado los penales porque cuando Gustavo dice los penales se van a cargar a partir de ahora Gaspar, se reían, viste, diciendo ¿qué va a hacer este? Y bueno, ahí tuve la oportunidad y como yo siempre le digo a todos que las oportunidades están hechas para aprovecharlas y bueno, gracias a Dios las pude aprovechar. Claro, el tema del arquero es muy singular cuando patea un penal porque no es muy común, hay excepciones. No, justo estaba hablando ahí con un compañero tuyo que me llamó y me dice, pensábamos que iba a patear a mi altura fuerte y la verdad que todos siempre ven a los arqueros y la mayor cantidad de arqueros son fuertes, cruzados, arriba y aseguran. Pero bueno, he aprendido gracias a Sasá cuando estuve en Banfield que me enseñó a patear penales y bueno, a partir de ahí empecé a patear y a hacerme cargo. Porque antes tenía esa forma de patear fuerte también de asegurar, pero era un tiro al aire. Y bueno, y ahora estás recordándolo y haciendo como un reconocimiento a Santiago Salcedo, Sasá en Banfield, ¿verdad? Sí, siempre. La verdad que siempre que
patee un penal va en agradecimiento a él. Si vos ves mi Instagram, que es mi única red social que manejo, he subido siempre los goles de penal que metí y se lo agradezco. Así que, bueno, él fue la persona que me enseñó a patear y en ese momento le presté mucha atención, aprendí y, bueno, gracias a Dios ahora puedo contar con esa fortuna de por lo menos saber patear un penal, que es difícil. Bueno, es difícil y hay que estar en el momento, ¿no? Esa es la realidad y hay que tener carácter también, no es fácil. Sí, no, obviamente no es fácil y más que nada que el equipo en ese momento lo necesitaba, que yo asegure y para pasar adelante en el marcador y bueno, gracias a Dios pude convertirlo y bueno, pero no sirvió de mucho porque al rato ya nos empataron y bueno, hemos perdido 2 puntos ahí de local. Y bueno, Gaspar, un saludo del área, muchísimas gracias. Anécdotas, cosas que pasan, sos el penalero de Guaraní y con dedicatoria a aquellos que no creyeron, salvo Fernando Fernández, que te dijo fuerza, conmigo vas a festejar el gol. Sí, pero siempre de buena manera, obviamente después los compañeros ahí, la confianza a pleno, siempre nos alentamos entre todos, tratamos de dar lo mejor, pero bueno, ahora lo tomamos en modo chiste y en modo broma, porque así tomamos las cosas ahí en Guaraní para disfrutar el momento. Y bueno, a la hora de jugar ya entre todos nos apoyamos y queremos lo mejor para Guaraní. Bueno, chao Gaspar, gracias por este tiempo, muy amable como siempre. Un abrazo grande para todos. Y gracias. Igual, Gaspar Servio, arquero de Guaraní. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Cargar Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Hindalco SRL. Bueno, en porcentaje, ¿cómo anduvimos? ¿Cómo anduvieron? Perdón, ¿quién es el líder? El campeón. ¿Quién es el campeón? Yo ando bien. Yo desastre también. ¿Cuánto tenés vos? Yo hice 3. ¿Vos, Alfredo? Nada. 0. A mí no me extraña, Alfredo, no agarra lo único. 1, solo cerro. ¿Y vos? Yo hice 2. Creo que hice 1, ¿verdad? 2. ¿Vos sos puntero de entrada, ¿no? ¿Cuánto hiciste? 3. ¿Y 2? Hicimos acá con niños. Sí. ¿Y vos, cerca. Alfredo? Yo último. 0, ¿vio? Sí. ¿Y cómo pido, hombre de fútbol, no agarrar una? Ya estuviste pero último. Yo no soy apostador tampoco. No tampoco. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. No, es mentira, cuestión de mentira, suerte tú. también. Así ¿De que... suerte? No, muchas veces no es un déficit. Suerte. Eso Es es un déficit. intuición, es un saber. déficit. Tener Eso huevo viene para decir para lo que- aprender, sí, es un déficit. No. Sí, es un déficit. Una lectura previa. Quiere decir, el día en que vos compras algún billete va a salir en letra, no en número, Alfredo. ¿Eh? Ya se entendió, ¿verdad? Contigo, Luis. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empezar tu camino hoy e inscribirte al curso de admisión que inicia en marzo. Contactos al 607-209 y 0976-355-220. Síguenos en Facebook e Instagram, Universidad del Centro Médico Bautista, para los que quieren saber hacer. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Pogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque Cecines Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como uno espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retard, sé que la magia dura más. Control, Feel Mike Feel. Bueno, 12:59. Mañana la programación del fútbol. Hay que hacer un análisis de cada uno de los equipos que jugaron en la entrada. Sí. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Sí. Yo pregunto, no importa el orden de la tabla. No importa el orden de la tabla. Sí. Luqueño, a favor y en contra. Muy buen comienzo
En defensa le veo problemas. Los primeros 15 minutos. Sí, fallas. Del medio para arriba, bien. Tuvo. Bueno, viste el partido, Ricardo. Sí, pero bien segundo tiempo de Luqueño. No, entonces no. No vi completo. Tuvo Guaireña para poder liquidar el partido. O sea, Tiene todo el Mendoza. partido completo. Pero bien, Luqueño. Para mí. Mejor de lo esperado para mí es para su primera presentación. Yo admito que. Lo bueno que tiene Luqueño es que mantiene ese buen nivel con el que cerró el clausura del 2020. Porque decíamos, bueno, se le fueron algunos jugadores clave como Orlando Gaona, Lugo, pero se las ingenió Luqueño para mantener de vuelta ese mismo nivel y tiene con qué dar pelea. Avisame contigo si está convertido mañana el comentario o no. Tuvo ¿Hasta fino. qué hora querés que espere? Estuvo Porque agresivo. esto es fútbol, que si uno no juega selección al otro arranca el otro, no te pueden decir. Entiendo. Estuvo fino Luqueño. Aprovechó los momentos, hizo los goles y después. Del medio para arriba final. En Porque defensa, no repito pudo que haber tiene que perdido, disputar niño. alguna Borja. Pero llegaron Sí. recién. Borja, Muy bien. Lo mejor que tiene Luqueño arriba. Borja. Muy bien. Borja. Sí. Sí, ojalá que siga así. Que mantenga este nivel. Guaireña. Tiene la oportunidad. Guaireña tuvo en un momento dado para empatarlo, desaprovechó. Es más, arranca ganando el partido con un gol de Mendoza, es cierto, un poco carambola ahí, le pega donde le Buen pega. comienzo se dejó estar y por errores propios terminó Por complicándose. eso yo decía, Y después no tuvo se su reveló. momento. Guaireña Un jugador como la no, experiencia se de entregó. Ignacio me llamó la atención Guaireña. Pero No el se penal reveló. que le cobraron tampoco... No, penal fue. ¿Te parece penal Sí, ese, penal. Ricardo? Una tontería lo de Ignacio. ¿Y dónde mete el brazo al bajar del salto? ¿Qué Y va a hacer? saca el brazo. Ay, pero ¿y qué- No, cómo pero va a él sacar? Penalcito, baja y lo agarra, lo tiene atajado. Tiene argumento, Lo tiene cierto, atajado. pero son de esos penales que Ese medio generalmente no se- segundo que así. Sí, ahí. Pero eso no tenía que haber hecho. Se puede cobrar, pero Penalcito. como también no se puede Exacto. cobrar. Pero es 50-50. cobrable, es cobrable. Pero en ninguna liga del mundo hay que te No, cobran a ver, esos penales. no es un invento del árbitro, no estamos hablando de un Pero en ningún invento. lado No, pero es del esos jugador. penales. Del jugador. Solamente acá en Paraguay te cobran Yo esos recuerdo penales. No, el pero penal fue que le falta, cobraron no falta lo que a- estamos discutiendo. Vámonos Para mí no. Acá en Liga Árabe, compañero. Es cobrable, Tiene pero no semana es había un falta. video en árabe, Es cobrable, pero no es No, falta. no, O sea, tampoco no es así. falta. No, ¿Es no falta es o no es no falta en falta. el penal? No es falta. ¿Para vos? En fútbol no hay faltas. Para vos no es No falta. es falta. Para vos. Para mí 50-50. Pero mérito, No, mérito de Borja, mérito No de es Borja falta, que se no es tira. falta. Falta, le deja la mano al pedo ahí. Vos podés bajar con los brazos, pero ¿para qué la agarrada ¿A del Cerro hombro? ¿verdad? Le cobraron un penal así? Sí, sí, A Cerro sí, le a cobraron Duarte. así. A Duarte, sí, exacto. contra Nacional. Sí, ante Nacional y ese Sí, tampoco y ese fue. no fue No, por penal, eso te digo que acá se está cobrando. Sí, Se deja acá se caer. cobra eso. Se deja caer el jugador. Se está cobrando y si se está cobrando... Para mí, pero tiene, no- tiene no con está qué, bien. tiene de dónde agarrarse el árbitro, pero no todo. Borja también hace. No, exagera. hay, No, Lo pero digo. hay un retroceso en la cobrada de penales. No debería tener con qué agarrarse con una jugada tan liviana como esa. Si no cobraba, ¿qué pasaba? Nada. No pasaba nada. Nada. Entonces, ¿es o no es? No es. Nadie ni iba a discutir esa jugada probablemente si es que no cobraba penal. Y tanto fue que no cobró. A lo que mejor fue el iba a VAR el decir, que cobró, porque el árbitro mira, no cobró. Esta podía haber sido, pero así categórico penal, no la vi. No la vi. Bórgalo. Sí, es cobrable. Pero, a ver, categórico penal, ¿eh? No, no es categórico, No, pero, no, pero te hay- da hay todos los uno, argumentos para que le cobre. Por eso te digo. Porque entra en penal, penalazo, penalito. No, ¿es penal? No, no es penal. Sí, sí. Se cobró y es penal. No, pero no fue penal. Para mí tuvo Para todo. vos. todo. ¿Y Ricardo, qué es lo que Para mí una tontería No, de Ignacio respeto, yo Don. mucho, Para mí una yo tontería de respeto. Ignacio Don Yo hacer lo que hizo. Ayer en el partido de Tigres Palmeira sale Guzmán y arriesga todo. Esa que sale así. Claro. Erraba la pelota o lo tocaba antes a Ronnie y era penal. Sí. Si erraba la pelota. Sí, era penal. Sí. Pero Ronnie hace el movimiento y choca con el hombro de acá. Y sí, pero si no tocaba la pelota era penal porque el que sale a buscar es de manera agresiva al arquero. Cómo están discutido el tema. A mí lo de Neuer en la final fue penal Sí, para mí contra, también. contra Higuaín, Esa sí. casi lo Contra mata. Higuaín. Esa no Sí, hay, total, pero sí lo esa mata. Sí. otro calibre, total. era, porque esa venía Ese que con, sale en la esquina del área. Sí, como se loco, mató a Higuaín, eso a fue lo penal. loco, Eso fue penal. innecesario. Y te descuidas y expulsión. ¿eh? Para mí no. ¿La de Neuer? No. Contra Argentina, contra el Pipita, No, pues. ¿qué va a hacer? Agarra la pelota y cómo sale de ahí, cómo desaparece de la jugada. No, lo primero Sí, lo venía toca. con el impulso de la corrida, ¿qué más hace? Primero El lo arquero. toca, después la pelota. Primero llega la Higuaín. pelota, Primero No. la pelota. Toca la pelota y ahí
termina chocando Ese contra que el sale en otro. la Ya esquina con la de la- Sí, pero sale con mucha... esquina mismo del área. Sí. ¿Cómo sale? Hay jugadas No va a donde... salir le protegido choca, nunca el le arquero. choca. Entiendo. No, pero ¿por qué la protección del arquero? ¿Qué significa protección del ¿Y por qué? arquero? Y el ¿Qué ar- significa? No, espera. Que vos delantero te vas a chocar con el arquero y si te va protegido te expulsan. Sí. ¿Y por qué el arquero se puede puede salir proteger? con la rodilla ¿Qué y- En significa la esa de rodilla del Neuer, arquero? es cierto, Esa Víctor, siempre yo discutí. llega primero a la pelota, Sí, toca pero va primero con la demasiada fuerza, va con excesiva el arquero, violencia. el arquero alza la Pero hay rodilla forma y forma. Ayer y también choca con el salió defensa. ¿Qué Guzmán. significa? ¿Que el arquero tiene licencia? Claro. No entiendo yo eso. No, vos te vas con los codos y me di con el codo. Claro. Entonces, Claro, ¿por pero qué- si va con el codo de penalazo. No, pero nadie ¿por qué discute. el arquero puede alzar la rodilla? Vos viste el arquero, salta Sí, y no, alza para la mí rodilla. esa no vale la termina pena. Como chocando. temerario, En ese momento. como diciendo, vengan y Porque choquen acá. si Higuaín levantaba la pierna, era falta del Está delantero. total. Esa es ¿Y la por parte qué que Higuaín yo- no se puede defender? Sí. Esa, yo siempre discutí, Víctor, eso en el fútbol, en sí. El arquero se va, te la rodilla, te da como temor. Después está esa indicación que te dicen los arqueros donde el área chica no se le puede tocar. Eso es mentira, eso no existe. No. Pero se cobra. No, sí, Se cobra. cobra. Cuando el No, arquero pero- hace el movimiento del salto, sí, cualquier cuando toque el falta. arquero No, cuando- abandona cuando el arquero está en el aire es intocable. Sí, ahí imposible. Eso dice la Si regla. vos- y vos que si- sos amante si de la vos- regla, si vos estás en el arquero piso. está en el piso, Sí, sí. no. Y Sí. pero una vez que el arquero se eleva, no lo pueden Pero lo que pasar. digo más que se malinterpreta pero- muchas pero- veces. no, Sale los arqueros así, a lo no loco, están y- así, Se no están puede así. interpretar, arquero que se eleva con la pelota con los pies, saca el botín fuera del piso, no lo puede Si tocar. el arquero está en el Está aire la y vos reglamentación estás del en el fútbol. piso, Claro. es falta. Pero si los dos saltan, no es falta. Ahí Si los dos saltan, no es falta. Porque Pero los dos la están en cobran igual siempre. condición. Mira que la cobran Pero lo siempre. no te le No, va está a mal, mal, está lo mal, está hacen mal. mal. La regla Cobran dice siempre. otra cosa. Sí. Si Sí. los dos saltan, están en igualdad de condiciones. Correcto. Si el arquero salta y vos en el piso, ahí no lo Ahí puedes sí. tocar. No lo puedes tocar, ¿verdad? Porque No. claro, le falta Sí. el Sí, caballito, le desacomodó por al arquero. Por eso la falta que le cobran a Guaraní contra Cerro, que la clava después Cecilio, no puede ser falta jamás si Patiño salta y vos allá se queda en el piso. ¿Se acuerdan? Que después la clava en el ángulo Cecilio. Cecilio. No fue falta. Luqueño pasó la prueba. Pasó la prueba. Guaireña no. Auspiciante luqueño. Guaireña no. Guaireña perdió potencia. No, la pregunta es, No. ¿pasó o no pasó? No. No. No, yo no vi el partido. En el segundo tiempo para mí no fue el Guaireña que terminó jugando el campeonato. Ahora vamos con Guaraní. Y aclaro que yo no vi el primer tiempo porque estábamos haciendo el extra, pero no es que estaba... Y yo estaba en la olla, por eso. aclaro. Guaraní. Para mí pasó la prueba. Pasó. Para mí pasó Muy la bien. prueba. El que Muy solucionó bueno, algo muy ahí, se llama Milton Milton Maciel, bien. Maciel, muy bien. Muy interesante. Cada pegüeño, Muy dijo bien. el sábado, Muy ¿no? bien. Cuando... Muy bien. 21 años. Había debutado en Copa Libertadores, tuvo 5 minutos y ahora jugó su segundo partido en la Muy división bien. profesional. Buena pegada, Sí. hábil, O sea, que fuerte, me encarador. llamó la atención eso que primero 20 minutos y él se iba y agarraba la pelota, él se hacía dueño de la Iván pelota. Franco en su mejor tiempo. Sí, pero este es más... No, Iván Franco dijo que quiere ser protagonista. Atrevido. Protagonista. ¿Sabe que Iván Franco le falta a Arturo? No tiene pegada. Exactamente. Él no le pega bien a la pelota. Él encara muy bien, hace daño, pero no le pega a la ¿Y pelota. cómo se hace para que le pegue Y bien? eso, practicar. eso es algo Pero compre un innato. jugador que va a Y llegar. Milton, No. lo puesto decía que patea Tiene que muy trabajar bien. con el Le gusta- técnico. Le gusta patear a él. Pero pateó una Exactamente. movimiento. El Le gusta jugador patear que y le vaya pega a la bolas pelota inferiores. enseguida se nota, él le quiere pegar. Tiene Florentín buena pegada. de Guaraní tiene un potencial inmenso de pegada. Recalde. Recalde, ¿Cómo bueno, patea? Nacional de Hernán Rodrigo López. pasó la Muy bien, prueba. Pasó la pasó la prueba. prueba. Bien Nacional. Pasó la prueba. Con Bien. equipo Con los problemas que tuvo para Exacto. el armado, Sí. bien. con equipo reducido y todo, pasó la prueba. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la Avenida España 2497, casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. La hierba no se le niega, dale Guampasí, hierba mate, Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, hierba mate, Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Orecopaité. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Si no se va. El tren, el verano, porque el tío tiene tranquilo nomás.
Ya están jugando otra vez, Alfredo. ¿Por qué piensan así con él? Del Beto. Buen jugador, Buen jugador, tiene que ser transferido. Por la Ya, edad, ¿verdad? La por diferencia la edad, económica. 30 años. Ya tiene que ser transferido. Y después de los 30 ya es difícil Tiene que que ser se transferido. fijen de afuera para Tiene comprar que el hacer pase, lo por posible ejemplo. por ser transferido, porque no va a hacer la diferencia económica para sustentarlo después. ¿Cómo se llama el francés? Guiñac. André Pierre Guignac. Dijo, ¿cómo está Cesarito? Acá está. Habla de José Cardoso. Seguro Cesarito que es José Cardoso, ¿verdad? Sí. A un montón de jugadores en la lista. Ese señor nadie lo va a superar. Ojo, no hay ninguna discusión de este lado. Solamente... Ese señor, yo vi varios videos de este señor. Hassan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro. Cardoso hace la finta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso. Y toca para Ciña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toca para Ciña. Rafa, tiro. Cardoso, remate, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! Es el más grande de la historia de México. No podemos comparar las cosas que no son comparables. Sí, tiene sus años, no digo que no, pero se refiere a él, ¿verdad? Sí. José Cardoso. No, se refiere a él, no importa si es viejo, joven o ayer, hablamos de Cardoso. Nadie Y hasta ahora nadie le superó a Cardoso, Carullo, ¿no entendés nada? Tiene vigencia. Nadie ¿Y sabe profeta. quién mucho le deben a Cardoso? Llamar a Cardoso acá en un mano a mano conmigo, preguntar lo que me dijo a mí y quién le daba el crédito a él. Acá, vamos a juntarnos las personas, vamos a charlar y vamos a hablar. ¿Quién le daba el crédito a Cardoso cuando le destrozaban en la calle al técnico? Don Sergio. Don Sergio Marcaría. Marcaría le daba el crédito. La más grande puteada recibía Cardoso. Y ojalá le esté contando lo que yo digo, porque a mí me dijo en un mano a mano en televisión. Y después me dijo el Pepe, yo sé que a mí el público no me quiere, me dijo. Pero Marcarían le quería. Y le mantuvo Marcarían contra la presión de todos, porque en la boca del arco fallaba. Sí, errada, gol increíble. En la boca del arco José Cardoso malograba. Más o menos como el Seba. Y tiene que, no, pero ya tenía más. Sí, más entrado en años. Y el que lo bancó, ¿fue Marcarían? Lo sabe el Pepe Cardoso. Sí. Ahí me dijo, yo sé, que la gente no, ¿sabes lo que los hinchas me dijo? No me dijo la gente. El Pepe Cardoso. Yo sé que los hinchas no me quieren, me dijo. Y mira el concepto que se mereció afuera. Y por eso te decía, no es profeta en su tierra. No, pues mira acá. Triunfador. Pero en la Pero selección. después la selección ya lo empezaron a respetar. Sí, pero ya sé, Ricardo. Su Pero comienzo todo lo que no. llevó el tiempo para que un técnico deposite la confianza, Claro. es más fácil sacarlo. Y terminó. Sí. ¿Quién me va a putear? Es que hay jugadores que es ¿Sabe? difícil sacarlo, Arturo. A mí me dijo por lo una que vez, trabaja. y que me disculpe el turco Aifush. ¿Vos sabés quién es turco Aifush? Secundino. No. ¿Vos sabés que fue el técnico de Paraguay en el 81? No. Menos 11 tenía. Pero igual puedes Sí, claro. informarte, enterarte, no hace Solo falta no puse una vivir para referencia. saber. Sí, tiene razón. No hace falta que vos vivas para saber quién es quién. Y dijo al aire, hacíamos una llamada tribuna vacía, hacíamos nosotros, y le invitamos al Chema. El Chema Rodríguez. Y dijo el Chema, la puta no podía salir, a mí me quemaban en una plaza pública si no le ponía Tuca y Fuch, dicho por el Chema. Me quemaban en una plaza pública si no lo ponía. Qué pegada tenía. Qué pegada, por Ahora Dios. se recuerda lo de Cayetano, redes. se recuerda lo de Cayetano Re, ¿verdad? Sí, Era boludo. cumplir que los 80, no sé cuántos años. A mí me dijo Cayetano, voy a poner el equipo que quieren los muchachos, el pueblo. A mí, y sabe, fíjate la configuración, puso medio campo absolutamente alegre contra Ecuador en la eliminatoria en Guayaquil, no en Quito. Ligamos 3. Vos no jugaste. Claro que sí. Y ligamos, y bueno, y contá pues el medio campo. Y ligué. ¿Sabe quién lo trajo? Nefa jugó ese partido. ¿Sabe quién lo trajo? Urgente. Hicimos el primer gol. Sí. Nefa, Y ese Nefa. gol fuera del área, y que después creo que fue el empate. Y te digo una cosa, fue en Guayaquil, ¿verdad? Sí, ¿Y no a quién? sé. No me acuerdo yo la ciudad. En Guayaquil no hubo altura. La puta, Alfredo, ¿cómo que no te No va a me hacer la acuerdo, verdad que no me perdieron? acuerdo, no me acuerdo. Lo que me acuerdo que perdí. 3-1, y ¿sabes lo que me dijo a mí? Digo nomás, esto para los perros, los millennials, lo de hoy, este mundo actual que vive el mundo.
Pero ¿por qué el técnico va a poner uno que quiere el pueblo? Eso es lo que no entiendo. Él A tiene que mí estar Cayetano convencido Rey, en esa configuración, en el sentido común, no podés jugar con ese medio campo. ¿Sabe a quién lo trajo de afuera y me dijo lo voy a traer y vino? ¿Quién? Que no me deje mentir, Adolfino Cañete. Adolfino Cañete. Ah, no. No, ese- espera, ese- por favor, no estaba en la previa mayores. y me dijo a mí Cayetano Rey, paseándose así, en un hotel muy pequeño en Guayaquil, Sí. chico era del hotel, me dijo, coño, así se iba. Sí. Parecía un Arturo Rubín cualquiera de un lado para otro. Tipo Gustavo Cota. Me dijo, me pareció Arturo Rubín Púa, me dijo, ¿qué te pasa? Le dije. Ah, Y había después, este es el hotel, la abajo el living, sí, en la sala. sí, sí. Y acá había como El Star. El Star, pero había como un caminito. Un pasillo. Un pasillo, yo no sé qué conducía. Se iba al pasillo, volvía en el pasillo. A la cola. Y eran las 9 de la mañana, se iba y volvía Cayetano. Y agarrar esa configuración, y va a ver que no es normal. Y agarrar el historial, y ve a Adolfino Cañete de dónde vino, creo que jugaba en Santa Fe. De Colombia. No, acá en Argentina. No sé. ¿En Colombia? Colón de Santa Fe, que es lo que jugaba, les trajo y me dijo, y lo mandó llamar urgente. Y me dijo a mí, claro, me dirán, ya no vive, ya no existe, ¿cómo te van a refutar? Yo conozco esa historia, pero tampoco por qué mentir. Esto de los técnicos, que algunos tienen tacto, otros hacen mucho por lo que dice la gente, otros te da más tranquilidad Es que, si lo pones. dice, la gente no tiene personalidad. No, pero yo te estoy contando de Cayetano Rey lo que me dijo. Una forma de decir. No, voy a poner este equipo que quieren, porque estaba podrido ya Cayetano. Voy a poner el equipo del pueblo. Y fíjate vos cómo jugó ese mediocampo donde Alfredo estuvo. ¿Quién marcaba? Si no pasaban por arriba. Y para ver que empataba para el repechaje. Y ligamos 3. No, nosotros perdimos la clasificación Colombia. Ese partido con Ecuador, si vos le ganabas a Ecuador, fíjate lo que iba a pasar. Talleres de Córdoba. Ahí están Talleres. Y que no tengo memoria. Y no estaba en la previa, no venía jugando, lo trajo a... No, el internet justo estaba. No sé por qué me tengo que calentar por culpa de ustedes. El caso del Tanque Torre. El caso del Tanque Torre. Ahí tenés otro ejemplo. O son todos estrategas, o nos pueden hablar. Pero el bueno de Carpegiani, a quien yo respeto muchísimo, dijo una gran verdad, lo dijo en conferencia de prensa. Ojalá no lo tengan que utilizar. Dio la lista. El Tanque Torre. ¿Cómo vio Carpegiani le va a convocar al Tanque Torre? Y dijo él, no es de mi agrado. Ojalá no lo... Y sabía el Tanque Torre contra Venezuela. No lo voy a poner. Pero si hay necesidad, voy a tener que ponerlo. Va a romper contra su principio. Hizo el gol y Paraguay ganó el Mercosur. Dio la clasificación. Y le dio la clasificación. Pero el técnico dijo públicamente que era contra su voluntad. Sí. No contra su voluntad, convocarlo. El esquema no era de Correcto. Carpegiani. Menos mal que Félix Torres no le hizo caso, ¿verdad? Cuando No, dijo eso. pero el jugador sabía si lo dijo en público. Antes de un partido, que yo te Y diga. no se desanimó el jugador. No. Esperó que la yo te diga, oportunidad. conferencia de prensa. No, yo está convocado Ricardo F. Diga al técnico en la conferencia, miren, yo lo convoqué. Ojalá haya una necesidad de ponerlo. Lo dijo públicamente. El Tanque Torre sabía públicamente, gol del Tanque, algo sur. Para hoy ganó una. De cabeza. Sí, señor. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-22011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento, debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esupillana 1751, Casi Copichac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mes del amor, regala lo mejor. Auricular inalámbrico Col, que contado 139.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero de manera más fácil, segura, cómoda y muy rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
Caña Fortín es el ganador del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración, preferencia y uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Asasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala Pasos del viaducto de General Santos Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único 2 locales en Casa Central, La Asunción. Cibellala, Casi Reídos de Mayo. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Bueno, ustedes se sufrieron mucho, ¿será? Sí. El fútbol es así apasionante. El fútbol. Divino, divino. Paraguay, Pero usted tiene que saber escuchar también. Sí. Pues yo le transmito Eso a ustedes, y no hablo en primera persona, sí, es realmente en primera persona, por la edad que uno tiene nomás y la experiencia vivida. Así nomás. En esto de que Gorosito le va a hacer cambiar a... No, si el plantel de Olimpia le dice a Gorosito, los muchachos cambiemos. ¿Va a cambiar? Va a tener que cambiar Gorosito. Para bien así como él reconoció el vestuario. Porque lo dijo Gorosito con mucha franqueza. Fui campeón por vestuario, dijo. Sí. Así dijo Gorosito. Sí. Él también va a tener que entender que si las cosas no funcionan, va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar. Con el pelotazo largo al fondo. Y para eso... Richard Ortiz practicó varias veces el pelotazo largo. ¿Quién? Richard ayer, el partido de Olimpia. Hizo varios pases largos. Sí, pero para eso tiene que estar Roca plenitud. Sí, impreciso Richard Ortiz, Mal dicho estuvo sea de Richard paso. Ortiz. Así como Mal. ya cerró el clausura, con esa misma cara. No hacen arrancó daño ayer. por los costados, Olimpia no hace daño por los costados porque no hacen la espalda en primer lugar, no hacen la pared, no vienen a buscar. Y bueno, y eso es culpa de los jugadores que no están o culpa del planteamiento. No, es que practicó. Mira cómo el Álvaro, el jugador que limpia. Ricardo dice, ¿dónde se vende tu libro, comandante? Dice. ¿Quién dice eso? Y un oyente. No, mi libro no se va a vender, mi libro se va a donar a una fundación y que haga lo que quiera. Paraguay el 89, 3-1, perdiendo. El árbitro fue Arnaldo César Coelho. Brasileño dirigió mundial, después. Roberto Fernández en el arco, Rogelio Delgado, Juan Torales. El orden está mal, porque Torales es lateral derecho. Juan Torales, César Zavala. Los nombres Zavala central con DI. Adolfino Cañete, Buenaventura Ferreira, Jorge Amado Núñez, Roberto Cabaña, Alfredo Mendoza, Virginio Cáceres, que jugó por del lateral derecho, y Gustavo Neff. Alfredo, decime quién marca. Sí, Núñez era volante mixto. Núñez. Mixto. Pero era el volante central. No, pero jugó en el Mundial, jugó Núñez. Sí, ya sé, pero fíjate vos el equipo. Y digamos, Trey, vos jugaste, vos viste responsable de esa derrota. Virginio, responsable no. Yo no soy responsable de eso. Chatán. Todos somos responsables. Adolfino Cañete en el medio, Jorge Amado Núñez y Nefa en el medio campo. ¿Y después? Y sí. No, explícame cómo se puede jugar así. Trate de poner Ecuador. Si Paraguay ganaba, clasificaba el repechaje. Ahí está, si Paraguay ganaba, sí, yo sé, por eso digo... Sí, mi abuela no tenía... No, mira, se defiende. Pero por favor, Alfredo Mendoza, no te des la culpa vos. Claro, ahora resulta que si el árbol no tenía una flor, no era el... Si Ecuador no hacía los 3 goles, ganaba. Pero por favor. Alfredo Mendoza, ¿cómo se defiende? Si yo nacía mujer, era... No, déjate, joder. No entendió lo que yo quise decir. No, sí entendí. entendí lo que Paraguay ese día se elimina. Usted había dicho anteriormente que ante Colombia. No se eliminan esa vez. Sí, fue la última fecha, dice. Sí. Porque incluso el reporte dice por eso. el día que Ecuador ayudó a Colombia a clasificar a un mundial. Porque si Paraguay ganaba, Colombia se eliminaba y Paraguay iba al repechaje. O sea, ese día. Eso nomás no estaba atacando. Pendiente después. No hubo. No, el repechaje es lo que había. Sí. Después jugó el repechaje. Después el repechaje jugó Colombia. Si ustedes ganaban, jugaban el repechaje. Mira, Alfredo. No, nosotros jugamos el partido después contra Colombia. Alfredo, te vienen a graficar, Alfredo. Pero no me diga más que sí. No. Pero yo eso nomás fui. No, Ricardo. Te voy a decir una cosa, Alfredo. Sí. Quien lo conoce a Cayetano Serre sabe perfectamente su temperamento y su carácter. Sí. Nunca ocultó nada. Sí. Aún en la etapa posterior cuando se hizo comentarista. Sí. ¿Verdad? Sí. Un gran calentón. Sí, último. Sí. Un tipo que... Goleador del Barcelona. Sí, que trapilaba fútbol. Total. Y compañero de Luis Cubilla en Barcelona. Cubilla a la derecha
y Cayetano 9. Centro delantero. Sí, señor, con 1,66 de estatura. Sí, hacía goles de cabeza. Hacía goles de cabeza. Ubicación. ¿Vos estás siguiendo, Pancho? Sí. Hoy, un técnico, primero que no va a poder entrarlo, porque la propia te van a echar la patada de donde esté. Hoy vos sos rival de tu selección. Un periodista hoy no puede estar No. en el lobby del En hotel. el lobby. A mí me rajaron en Córdoba. Sí. Señor, usted tiene que estar afuera. Secuestraron el fútbol. Y yo me tuve que ir calladito y después he visto cómo todo el mundo hablaba afuera. Nadie fue capaz de decirme, no, este no. Así no es. Una vez en Ciudad, no sé dónde era, que tapaban todo con cinta adhesiva así para que nosotros nos hagamos la práctica estaba a 200 metros. En Sudáfrica. En Sudáfrica nosotros tapaban así, ponían esa tela adhesiva, ¿cómo es? Para que no Sí, vean. cinta de embalaje. Bocadito, El táctico. bocadito para nosotros fuera, todo encerrado estamos. Es decir, no podíamos ni ver la práctica. Ni íbamos a verlo porque nuestra posición era imposible. Entonces te toman y vos sos un rival de tu selección. Y te da por las pelotas. Sí. Porque lo que más te pueden lastimar es que te hagan eso. Y eso no Totalmente. hicieron. Con cinta adhesiva se pegaban así en la pared para que no se pueda verlo en la ventana. Ya, ninguno. Arturo, lo hacían. ¿Ya no lo hacen? No, si no podemos hacer nada. Ya no lo hacen. No, ¿O no. lo hacen? Ahora no sabemos. Ahora no sabemos. Ahora con el tema de pandemia menos. Sí, Estamos más pero alejados. por No, eso pero pregunto. antes las Antes prácticas hacían. eran más abiertas. Claro, Ahora el vos fútbol sos era más que tratan pueblo. enemigo de tu selección, como si fuera que alguien te va a preguntar después. Sí. Así ¿A quién es. puso? Antes ¿A quién vos te puso ibas el tiro? a ¿Quién tiró el Gloria córner? o al City. ¿Quién arranca el primer palo? ¿Quién el eso te segundo? da- y claro que tenemos que tener un conocimiento nosotros de cómo podría encantar la selección nacional. Pero así nomás es. Sí. ¿Por qué salimos en esto nosotros? Porque estaba hablando de Cayetano Rey que estaba... No, estábamos haciendo club por club y no fuimos. Antes fue el... Nada, Pepe, Bueno, listo, hagan ustedes lo que quieran. No. Alfredo, el partido ante Ah, Colombia por la fue culpa antes. de Cesarito Fue fue. antes. Por la culpa de Cesarito. ¿De fue. qué? Y que metió Gignac, Porque que habló había de equipos que Pepe quedaron Barroso y en no tres, fuimos. en tres Ah, calificaciones que nomás. Los demás, sí. uno están esperando para entrar en la clase. Después yo ya fui responsable de la eliminación contra Ecuador. No, nadie el dijo otro eso. que decía que la abuela No, de el Jaque. partido fue antes, por eso nomás. El ante Colombia fue antes de Ecuador. De los 10 alumnos, 3 ya tienen su nota y los otros están esperando están afuera. esperando. Sí, Si pasaron o no pasaron. A marzo. Y porque digo estábamos haciendo el tres, análisis y Cesarito. Ya le dimos la nota a Luqueño, Luqueño, a Guaraní, Guaraní y Guaraní. Guaraní. Y Nacional está en la puerta Y esperando. Nacional. Ah, No, Nacional ya Nacional dijimos, ya. 4 ya tienen la nota. Faltan 6. Es duro, niños. Yo le confesé algo ayer de Cudilla con Osvaldo en la mesa. Sí. Una confesión hice. Y a mí me dijo Cudilla. Sí. Y si yo quiero sacar pecho con la edad que tengo, que me dio Dios el privilegio de vivir, Sí. tengo muchas cosas para contar, no malas, según se interprete. Sí, correcto. Hoy, vos decís, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Y a mí me dijo Judilla, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, listo, contigo, Luis. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera, Parque de San Francisco, Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermiro, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Opisa te trae cortes de ceros exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Yo sé que vos sos un gran investigador y sos una persona que te gusta llegar a fondo, pero bueno, dejalo así nomás. Le ocurre a cualquier cuadro chico que juega con un grande, en el que el jugador, aunque el entrenador no lo motive, tiene una motivación especial de mostrarse. El partido que se transmite por televisión, el donde transmite Arturo Rubín, todo eso. Gustavito, el autobombo será. No vaya a ser así, que mira me ruborizo todo y tengo el tapaboca. Esto es un autobombo. Vos volviste bien enchufado tus vacaciones, el autobombo. Se pasó comiendo pescado. Si el autobombo, callate, Pancho. Perdón, me salió del alma contigo, Luis.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos en Recibellá, la Casa de la Victoria, y ahora con nueva sucursal San Lorenzo, Ñembú. Manuel Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con las tarjetas de crédito Bancao puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancao, un banco con raíces. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola de Seguros Generales, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada del Paraguay, ella Pushupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Bueno, ¿con quién tenemos ahora en conferencia? No, tenemos que terminar con seguimos. La clase, las notas. La conferencia de... Pero niño, que termino, dejamos por la mañana, niño, la previa. No, mañana ya arranca. Ya, otra. No sé qué Bueno, listo, no hay problema, 12 de octubre, seamos breves, 12 de octubre. Bien. Bien. River. Pasó. Buen partido. ¿Vos? No, tampoco pude ver el ¿Qué partido. partido Es es lo que estaba vos yo en ves? Villa Elisa. Vi solamente Olimpia, Cerro Vos y no ves el el fútbol, segundo no ves el tiempo de fútbol, Guaraní vos. Nacional. Sí, bien. No, pero por otro compromiso, si no queda como que yo estaba... Sí, estaba arrancando estaba parreando. claro. Estaba parreando. Bien. Pasó la prueba. Ambos puntos de vista de otro partido. Estaba en Villa Bien, Elisa. River, Bien. Bien, River, Sol de América. Bien, pasó también. No, ¿qué va a pasar? Primer tiempo. se Primer tiempo aprobado en el segundo Sol de aplazado. América. Debe pasar la prueba. Perdió Para mí el pasó la Se prueba. aplazó Sol de América. Yo le Primero aposté aprobado, muchísimo a segundo aplazado. toda mi Primero apuesta. aprobado, segundo aplazado. Tiene que jugar más como en el primer tiempo. Ah, para ganar. sí. Jugó contra el mejor Entonces alumno. aplazado al Jugó contra el final. mejor alumno el año pasado, entonces pasa. Claro, Sudamérica, pero- después de ser casi ir a febrero Ok. y de cambiar su Bien, Sol. profesor y todo eso, sí. Mal. Primer tiempo. No, Perana. El partido- Es malo el Los segundo 5 partido. positivos que tenía Los también. partidos duran 90 minutos. Y si vos jugás bien 45 y Bueno, los ese otros partido ahora los andan diciendo Bueno, vamos a hacer más. pero Porque digo- el que pierde se va a aplazar, el que gana acá el que empate no. Es más Entonces, interesante que el año pasado. Lo que digo nomás entonces es que no sirve más. Solo si gana. no Si todos pierde, le van a plantear ese primer tiempo que le hizo a Cerro Porteño, no todos le van a ¿A quién jugar le así. contesta? ¿Vos me contestas a mí? No, y entonces la siguiente fecha no hacemos más esto porque en pasa el marcador. El que gana pasa. El que pierde el partido plaza. ya se plaza. Entonces ya no. No, vos vamos a podés seguir perder con el mostrando cosas Pero importantes. Sol, a mí me gustó el primer tiempo. El primer tiempo sí. Para poner- a mí Mira me que hay que encantó. anularle a Cerro. Sí, pero ¿a tiempo. qué jugó Sol? ¿A anular o a jugar a ganar? Sol, por eso yo dije, una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar mejor. Sol no jugó bien, Sol jugó mejor que Cerro. ¿Por qué? Porque hizo el partido de no dejarle jugar a Cerro. Se desgastó Y bueno, en el segundo pero tiempo. es parte del fútbol la táctica. No, pero vos tenés que mantener, Pancho. Vos no Esa podés parte jugar. A mí si me preguntaba, ¿pasó o no pasó? Pasó. Para mí Vos pasó. podés mantener. Para mí pasó de prueba. Primer tiempo sí, segundo Es más, no. si sigue así va a ser protagonista. Sí, va a ser campeón seguramente. Cerro. No, No sé si protagonista no campeón. creo, pero mejor que el año pasado. Pero sí, Hay que verlo cuando Protagonista. propone ya buscar el partido para ganarlo. ¿Sabe hace cuánto Sol de América va a Porque ser sí. protagonista? Sí. Sol ganó, jugó de esa manera porque no le dejó jugar a Cerro. Claro. Y eso no es jugar Y se bien. desgastó. Se desgastó haciendo la marca, No a jugó a bien. mi entender. Claro, pero sabe también sus limitaciones. Y bueno, entonces quiere decir que es un equipo limitado aún. Dentro Claro. de lo que tiene para mí, dentro de lo que tiene Bueno, para mí entonces jugó bien. Cerro, segundo tiempo. Sí, Cerro en el segundo tiempo. Cerro pasó sí. la prueba. En el primero no. Primero no. No. Olimpia. Para mí no pasó la prueba. Para mí Aplazado. aplazado. Entonces Olimpia aplazado. Sí, la primera fecha. Para mí aplazado. Tiene que mejorar. Para el técnico recontra aprobado. Ahora, Ricardo. Porque Entonces hacemos lo que dice el niño, perdés y ya está aplazado. Y cada uno estamos opinando, por eso te va a llevar No. el turno. No, pero vos Hay no podés formas y decir por una formas, cosa y pero, por libre pero otra hay cosa. formas y formas de El perder que un pierde no partido. puede, si perdiste es porque no hiciste bien las cosas. Sol de América no, No, hizo bien no las siempre. cosas. Sol de América, como dice, y lo dije en el comentario, no estoy de se acuerdo. dedicó a no dejarlo jugar a Cerro. Entonces eso no es jugar, eso no es jugar bien. Pero la Atacó bien táctica, Osvaldo Martínez. digo,
En el gol Pero se ¿cuánto proyecta, le duró, en el Arturo? gol se proyecta Noguera. Que vos no te vas a ir si no le dejas La, jugar. la jugada del gol fue magnífica. Pero la esa del con gol. Franco Fue la toda de jugada. Franco, fue Sí, toda de Franco. No, pero una con él, jugada. pero se fue. No, es que no te dejé jugar. Me fui. ¿Cuántos participaron en el gol? Vamos a ver el gol Sí, y vamos a ver no, cuántos no, jugadores Sí, están en el pero área. de ahí el más bajó la cortina. Hizo el gol y bajó la Preguntarle a cortina. los hinchas del No, Sol no, si no, están conformes con lo que mostró y te van a decir que sí. Correcto. Yo Los creo hinchas que en del el Sol te primer van a decir tiempo que sí. sí, En el que están primer tiempo conformes sí. con ¿Y lo a que quién le va a mostró. preguntar? ¿A Alan y a Oscar? Bueno, es otra cosa, A pero Carlito Gianni le va a preguntar. preguntarle a la gente del Sol si está ¿Dónde están los conforme y te hinchas van a del decir sí, estamos conformes con lo que vimos, estamos tranquilos. Faltó ajustar algunas cosas, pero sí. O sea que va en Ponete en camino. vos la crees piel. Vos perdiste 3-1, que pero va a está tener- tranquilo. Vos Sí, no no. perdiste nada. Ponete en la piel de... Pero no, era con cualquiera que perdió, Ricardo. Perdió con Cerro Porteño, el que mejor juega de hace un año. No es que perdió con un rejuntado de Villa. Perdió con Cerro. Y es más, Perdió con le Cerro, anuló con bien a Cerro en ese primer tiempo, le hizo partido y casi, si metía Franco. Si mi abuelita tenía ruedas, era Ah, una carretilla, bueno, está bien, perfecto, pero hay que llegarle a Cerro y hay que hacerle daño a Cerro. El gol fue excelente. La jugada, la concepción del gol de Sol, magistral. Y después murió. Después no Después pudo no sostener. sostener, no Conste llegó. que yo le aposté a Sol para en una pelota parada hacer un daño, no pudo sostener el partido. Libertad. Bien, para mí sí. Aprobado, sí. Pasó- Pero puede mejorar. Libertad bien, Pasó. pero no mostró lo que tiene que Pasé, mostrar. exacto. Ahí coincidimos. Pasó. Bien, Hasta ahí. bien. Hasta ahí. Pasó. Pichunagues prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook e Instagram. Enamora con Punto Farma, en la semana de los enamorados. Vení a ponerte radiante para este día especial. Hoy, lunes, tenés limpieza facial. Entérate más en redes sobre los puntos y horarios. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Resérvalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Boost Light y un Galaxy Smart Tag. Hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series llegó a Paraguay. En Electroban contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 guaraníes, pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, japa, Electroban. Hola. ¿Quién llama? Hola. Ah, no, ¿qué decís hola del 12? No, hay un penal el penal para River. El penal para River, sí. El brazo de Walter Cabrera. No, No, el penal para 12. El penal para 12. Pero igual a mí me queda la duda también el de Walter Cabrera, porque él busca cabecear y el jugador Ríos levanta la pierna. Para mí primero ahí falta. Y a eso yo me refiero. Sí, bueno, a y eso me esa, refiero, bueno, y porque esa. pega en el brazo y era un Claro. movimiento instintivo. Yo pensé que iba con una falta. Sí, porque levanta la pierna. Pero ¿sabes dónde está la ventaja del jugador de 12 de octubre? Que él levanta la pierna de manera normal y el que se agacha mucho es el de Walter River. Cabrera, sí. Ahí, ese fue el error. O si no, lo cobraba falta. Y esos dieron dos penales extraños. Si bien después Montiel es mano, pero son dos No, manos. simpático sí. Montiel como reconoce. Claro, raro, reconoce. sí. Hermano, ¿dónde metí mi mano? Sin querer. En la Universidad La Paz, estudia carreras rápidas y laboral. Consultas al 061-570-442 en el kilómetro 5,5, media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales. Nervigenol Plus es un potente bioresistente antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembuy, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Video y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes y la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la, apostar a la pasión de siempre. Regala amor, regala Tupi, enamorate de todo lo que Tupi tiene para vos. Celulares, relojes, planchitas, cortapelos, perfumes y mucho más. Te esperamos en Boyana Esquina Músicos del Chaco de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py o a través de nuestras redes
redes sociales, la gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre los tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. En Espino Tu Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555, Spin Auto Centro. Si ganaban, se ganan al mundial. Espera un ratito, Alfredo, no vaya a ponerte más. Yo no estoy de acuerdo que se burlen cuando hablamos de esa manera de si pasaba tal cosa, pasaba tal cosa. Yo sí. Porque hay situaciones de partido que cambian radicalmente la historia de un juego. Víctor, tenés que aprender una cosa, vos tenés que hablar por lo sucedido. No, claro, pero entonces no vamos a estar hablando de la previa del partido y todo eso. Pero ese partido imposible era que Paraguay gane. No, pero yo no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de situaciones hipotéticas en partidos que analizamos en la previa sin tener todavía lo sucedido y que hablamos horas y horas de qué puede pasar, cómo puede ser. Ahí sí, claro. Pero de lo sucedido no puedo decir, si Boselli le pegaba bien era gol. No, pero hay situaciones que cambian el partido. La vez pasada Guaraní estaba para ganar y Maná se hizo expulsar. Hoy decimos, si Maná no hubiese sido expulsado, Guaraní le iba a ganar a Nacional. Eso está mal. Pero forma parte de nuestro análisis. Todo el tiempo no puede pasamos hablando de situaciones no puede estar así. en el análisis si no le hubieran expulsado. No se puede analizar desde ese punto de vista. Pero hay situaciones que cambian el partido. Es que son situaciones No, se le expulsó y por eso se sucede el partido de esta manera. No se puede decir, si no le hubieran expulsado iba a pasar, ¿qué hubiera pasado? No, sobre la hipótesis. Estaba mejor, pero claro. Le expulsaron. Y sobre eso tiene que trabajar. Y ahí empata Nacional. Y claro, y tener que comentar sobre lo que pasó después de la expulsión, no lo que hubiera pasado si no le hubieran expulsado. Entonces no hay una lógica. Por ejemplo, lo de Montiel, que lo hubieran echado a Montiel con aquel penal que no se sancionó. Sí, exactamente. Y ya no lo echaron. Y ya no lo echaron y ya se fue. No podemos retrotraer la escena por estando él en el campo. Así mismo. Pero no te molestes por lo que te dijo, dicho. Yo entiendo yo no estoy de acuerdo cuando se burlan del tema de si hubiera pasado tal cosa. No, a mí no me gusta. Y se ríen ahí como si fuera que estamos diciendo una cosa que nunca se dijo en la radio. No, se dice, pero no por eso está correcto. Se puede decir muchas veces, pero un error cometido muchas veces no te habilita para seguir equivocándote. Porque para mí es una equivocación de concepción. Entiendo, yo también entiendo lo que dice Víctor. El tema es que hay situaciones que terminan cambiando la historia de un partido. Sí. Entonces sí o sí, eso es real. Sí hay que traerlo a la mesa y analizarlo. No, pero no puede decir que, no por puede ejemplo, decir en el minuto 90 hay un penal. Si no se hubiera caído, no está mal. ¿Te caíste o no te caíste? Vos tenés que sobre lo sucedido. ¿Por qué le molestó, Alfredo? No, porque me reí nomás. Primero el tema de repechaje. Ese que tiene que defender. Después el tema de Sol Cerro también. Eso de Alfredo no es una burla. Es su forma de ser. Sí. No, él no se burló. A mí me hizo varias veces. Sí. No, pero a Víctor jamás me iba a burlar. Ni de Víctor ni de cualquiera. No, dentro del respeto, no. Es correcta esa apreciación. No, es que él se está burlando. Él nomás, el que responde de esa manera. Expresiones. No lo hace burlar. No, Víctor. Al contrario. Yo sí me burlo. Y no quiero defensa. Yo me burlo, pero. Sabemos un tipo pobre que no lo mismo. Sabémoslo. 1.350 millones en premios, 600 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí, 3 Fiat 0 kilómetros y 50 cenas románticas. Pedí CNT Chip por Emoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Toquendo GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR.
directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Split Costense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Costense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. El lindo debate, pero vos, Ricardo, ya saliste otra vez al cruce porque vos te autoadjudicas un tipo en bore. Entonces. Lindo debate. No se puede con él. No, pero es el lindo debate. Yo creo que parte de tu forma pues de sí, irónicamente decía en serio. No, lindo debate. Alguien le dice algo a Ricardo le contesta. Hay cosas donde comparto 100% con Alfredo, pero hay otras partes que comparto con Víctor. No, entonces 100% con él también. No, sí, no, 100% no. En análisis. 100% con Alfredo y 5% contigo, Víctor. Tiene razón, tiene razón Alfredo cuando dice lo que no pasó, no pasó. Lo que no pasó ya no pasó. Pero vos haces una idea de lo que pudo pasar. Bueno, estoy de acuerdo con vos. ¿Qué marca la historia? No pasó. Espera. ¿Qué marca la historia popular? Puta, si Roberto Baggio hacía el gol en el Mundial, Estados Unidos era campeón Italia. Puta, si Varese se convertía, era campeón Italia. Eso marca. Si hubiera. Eso es lo más del fútbol. Sí. Lo que se te queda después, eso. Sí, pero esa en una definición por penal, sí. Si el quinto penalero hacía el penal, era campeón, pero no lo hizo. Y después perdió. Pero ahí sí entra, porque si hacía, terminaba. Pero en una serie, si vos tirás primero, sos el tercero, y más lográs, y después se hace, también van a apuntar al tercero. ¿Por qué no? Si la serie de penales es el recuento de 1, 2, 3, 4, 5. Hay situaciones puntuales. No comparto. ¿Cuál es lo que no comparto? Y eso sí hubiera. No me cierra. Yo voy a una específica que tocamos. Porque empezamos hablando de Libertad Olimpia. Y todos coincidimos en que si Olimpia jugaba con sus titulares iba a tener otra imagen. ¿Y cómo podemos saber también eso si vamos al caso? Porque Olimpia garantizó con sus jugadores. Por los titulares que juegan. Ahí es diferente. Horrible también ahí es diferente. Es que nosotros permitimos hacer esa hipótesis. No, pero Olimpia en esa es diferente porque el equipo titular no jugó su equipo titular. Te garantiza igual que va a ganar. Si jugaba con pelotazo se iba al carajo. Igual jugó. Entonces es una hipótesis. Una hipótesis. Pero es que dijimos siempre se hipótesis. Sí, esa es una hipótesis. En los dos casos es una hipótesis, pero con más fuerza, porque vos sabés que si juega a Recalde, vos tenés más argumentos de decir pero que no te garantizaba cosa. Tampoco que... Porque, vamos a ser sinceros, ahí Churrín... No podés ponerlo a la altura de Roque Santa Cruz. No, pero me gusta eso porque... Me gusta. Pero tampoco me gusta hablar del tema. Si Recalde y Santa Cruz... Por eso te digo que es debatible. Me gusta. Que vos te burles de Por eso te dije que no debate. No, ¿por qué? Porque le da la cuota de confianza. Por eso te dije que es lindo debate. No hay un 100%. Sí, claro que no hay. Por eso con Alfredo estuve en un 100% en algo y con Víctor en otro. Sí, correcto. Alfredo 100% y con Víctor 10%. Roque Santa Cruz y Tecora Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren la Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semidescremada y la Vita Láctea descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Seguro que le conviene. Seguro se Checo Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos en Cepeyala, casi La Victoria, y ahora con nueva sucursal. San Lorenzo, Ñambú, Malón Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Síguenos en Facebook e Instagram. Comunicate al 0984-100-326. Depósito de materiales San Cristóbal. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C277000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire de Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados por precios
precio y calidad. La nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes, con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Digo, yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan ni resisten a la transpiración. En su presentación es aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Volvieron los asesores del corazón al Shopping Mariscal. Si todavía no sabes qué regalar por el Día de los Enamorados, seguí todos los tips y en redes y llévate al amor al siguiente nivel. Les comparto uno: hagas lo que hagas, hacelo con el corazón. Anda al Shopping Mariscal y encontrá el regalo perfecto. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio, comprando o renovando el seguro de tu automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, hoy a qué hora juega tu equipo. A las 3 de la tarde, Bayern Múnich ante Al-Ahly de Egipto. Hay que ver. ¿Cuál es tu equipo? Y ya va a ganar 7-0 gana Bayern. Es muy fácil separar al equipo. Hoy estaba viendo una en el Instagram, Rodrigo Mora burlándose de Palmeira y le dice que así si River perdió con Palmeiras. Con Al-Ahly perdió. Con Al-Ahly perdió, ¿te acordás? Claro, tenés razón. ¿Qué te ha burlado de tercer puesto, verdad? Sí. En semifinal. Hoy salen en la cancha, se encontrará Supra. Cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargas 95 octanos al precio 93. Jugá de local, súmate al equipo. Cargas Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Tu lugar es la Universidad del Centro Médico Bautista. Formate como un profesional hábil y comprometido. Licenciatura en enfermería, psicología, terapia ocupacional, emergentología, contaduría pública nacional, con prácticas profesionales desde el primer año. Para más información, llámanos al 607-208 o al 613-655. Encontranos en Facebook e Instagram, Universidad del Centro Médico Bautista, para los que quieren saber hacer. En Toyotochi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención de nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotochi en la web toyotochi.com.py. Talleres Toyotochi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Mentovic, crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de Membrator, seguras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Pogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referente a la corta duración. Usa control de Tara, hace que la magia dure más. Control Film Mike Field. Frases de colección. Vamos a ganar más que lo que vamos a perder. Estamos más que conforme con la forma y el ritmo es ese para jugar a nivel internacional. Frases de colección. Ese es el ritmo para que se va a jugar. Son sus palabras. Sí. ¿Por qué pones esa cara, Pancho? ¿Perdón? Sí. No, yo sé que es Gorosito. ¿Qué te pasa, Gustavito? ¿Viste tu vacación y qué? ¿Qué? Ah, no, es Gorosito. Él se hace cargo. En cuanto a la intensidad, mejoró. Espera. Pero él se hace cargo de lo que dice. ¿Sí? ¿Qué intensidad? No hay, por eso. Pues sabes que yo no sé qué partido vio, pero... ¿Qué intensidad? Ricardo se cruzó allá. Se cruzó a aquel lado, del lateral derecho se va a la izquierda. Vamos a buscar intensidad que claro, vamos a jugar mal y el partido puede ser intenso. Sí. Puede jugar mal. Sí. El partido para ayer fue intenso. Sí. Mal jugado. Pases mal dados. Pero fue intenso. Hubo momentos, porque cuando la pelota estaba en el medio campo y volaba, no era intensidad. Para mi gusto, el partido fue intenso. Ahora, si vos me decís qué desarrollo tuvo, qué trámite tuvo, eso ya es otra cosa. Sí.
Entonces vamos a buscar el calificativo de intensidad primero. ¿Qué es la palabra intensidad? Y a partir de ahí vamos a salir. Este es un programa intenso y pues absolutamente despelotado. Pero fue intenso, discutimos, debatimos. Sí. Alguien te puede decir, ¿qué conclusión sacaron? Ninguna. Pero fue intenso, Pero fue ¿verdad? intenso. No. Sí, Y ahora fue pregunta, ¿qué conclusión sacamos? 3 puntos suspensivos. Porque opinamos distintos. Total. Entonces, el programa fue intenso, muy intenso. Las demolizadoras, motosierras, sopladores Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en FAPA Sisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel, tu socio, Bareté. La hierba no se le niega a nadie, la Guampasí, yerba mate Rubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chía, yerba mate Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard. Leopard Orecopaité, contactarnos a WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook e Instagram como Leopard PY. El deportista sabe cuál es su momento de vibrar con criterios. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esupillana 1751, casi Copicheco. O llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Mes del amor, regala lo mejor. Parlante Colque Plus con luces LED. Contado 295.000 guaraníes con Prime io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellala, pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos con gran sumar es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador, despertar el birrojo, Super Espuma. ¿Qué tal, Luis? Bien, señor. Métele, pues. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Sevillana, Casi, Arraídos de Maya, Asunción y sucursales en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Loteca Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial autónomo, en cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La lotadora inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Costa Fernández, Río de Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermir, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. O Pisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Con las tarjetas de crédito Banco puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Promo válida del 12 al 16 de febrero. Banco, un banco con raíces. Terminó, Luis. Ayer se saludaron, iba a comenzar el segundo tiempo, Carlos González con Gustavo Gómez. Con Gustavo Gómez. Y después se reventaron. Sí. Y después en el Instagram fue que Carlos González le tiró una dedicatoria a Gómez, pero agradeciéndole le dijo: un placer cruzarme contigo, capitán. Claro, porque fueron compañeros de selección. Buen nivel de los dos. Jugadora a tener en cuenta González para la selección, Ya, con esos roces. Llegó la hora. Nos vamos. Hoy, ¿cómo estuvieron ustedes? Sí, estuviste mal, Alfredo. Víctor estuvo. Víctor. Se alteró.
La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.